Álvaro Crespo, bienvenido a Prismas del Fútbol. Primera vez que tenemos a un fisioterapeuta en este podcast. Era ya necesario porque son 47 invitados y todavía me ha costado encontrar un perfil, porque siempre ya sabéis, la gente que me escucha, que intento siempre llegar a profesionales lo más alto posible. Pues ya que ahora se ha concretado vuestro ascenso, que ahora hablaremos de ello, a Primera División, pues puedo decir que traigo un fisioterapeuta de Primera División al podcast. Así que nada, muy contento de que estés aquí, agradecerte el tiempo y la apertura para venir aquí. Y luego nada, también deseando aprender de ti porque es un campo en el que ya te digo yo que no tengo ni pajolera idea de nada, así que espero aprender mucho contigo hoy. Genial, pues nada, un placer estar contigo, Nacho, y que pasemos un ratito muy bueno. Y nada, vamos a ver qué os puedo contar, qué os puedo ayudar, qué anécdotas os puedo comentar un poquito sobre estos años que llevo en el fútbol. Y nada, vamos a por ello. Vamos a por ello entonces, Álvaro. Siempre cuando la gente viene al podcast, hay gente que es más conocida, gente que a lo mejor pues, está menos en el foco, vamos a decir. Y siempre me gusta que utilicéis el principio del podcast para presentaros un poquito, sobre todo, cómo fueron tus comienzos en el mundo del fútbol. Entiendo que como jugador, como todos los que nos amamos esto, y cómo fue yendo tu carrera poco a poco hasta acabar siendo fisioterapeuta. Pues mira, lo que tú dices, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Actualmente lo sigo practicando bastante con los amiguetes y es el Ujú. mejor momento casi de la semana. Y nada, uno se va dando cuenta de que se convierte en un hobby, el fútbol, te vas dando cuenta de que te gusta mucho, mucho, mucho el mundo del deporte y vas viendo pues cómo va pasando la vida, vas conociendo gente. Yo siempre cuento la anécdota de un amiguete de mi hermano que era fisio y jugábamos un torneo de fútbol en Benicàssim y yo de repente le vi a él, yo tenía 14 años y le veo ahí vendando, haciendo cosas, calentando a uno, al otro. Y dije, ostras, qué chulo, que yo creo que esto también lo tienen que hacer en primer nivel. Me empecé a informar, a estudiar, a leer cositas y dije, jope, creo que esto es para mí. Y nada, y luego a nivel del fútbol, pues mira, mi primera etapa fue en el Alcalá. Para mí es el club que más cariño tengo porque es el primero en el que trabajas y al final creo que es un club pues muy familiar, un club de Madrid, en una ciudad muy bonita. Y nada, fuimos poquito a poco luchando ahí en la tercera división, cambiando de equipos, yendo de un lado a otro, que siempre al final pues es lo que quieres, ir subiendo de categoría, vas poquito a poco de tercera, pasas a segunda ref y se te aparece la oportunidad, en mi caso del Fuenlabrada, para entrar en el fútbol profesional y al poquito tiempo entro al año siguiente en Leganés y pues aquí estamos, ahora disfrutando mucho de la experiencia que hemos empezado hace 2 días con las pruebas médicas y hoy con el primer entrenamiento y ya pues con mucha ilusión de pues estar ahí, que es lo que al final queremos todos, disfrutar del primer nivel. Qué bueno. Hablaremos, por supuesto, de tu trabajo en el Leganés, que es donde más me quiero centrar, ¿no? En la charla, pero has tocado varios puntos que me parece importante hacer hincapié. Uno es que me parece curioso, la verdad, y es una de las cosas que te quería preguntar, porque antes de, de prepararme el podcast decía, ¿por qué fisioterapeuta? Porque es verdad que la gente que nos gusta el fútbol y que estamos cerca, los que queremos estar como en el día a día del equipo, en el cuerpo técnico, sí que tiramos más pues, a entrenador, analista, preparador físico incluso. Y digo, bueno, fisioterapeuta, estás dentro del cuerpo técnico, estás muy en contacto con el jugador, pero quizás la carrera o la formación de fisioterapia tiene mucho más salidas que trabajar en un club. Es decir, yo los fisioterapeutas que conozco trabajan muchos en clínicas y demás. Entonces, desde ese momento que viste a ese amigo de tu hermano, ¿ya supiste que querías ser fisioterapeuta desde siempre? Me gustó y fui viendo un poquito con el paso del tiempo de que podría ser, además de una muy buena carrera para estudiar yo y por mi personalidad y por todo, yo creo que podría haber elegido, también me gustaba mucho la preparación física, Ujú. que pues luego llegas a estos niveles y al final tú te dedicas más a una parte de fisioterapia, aunque luego hablemos de cómo nos compenetramos entre todos. Pero sí que es cierto que yo me gusta mucho el trato personal con el deportista, me considero una persona muy habladora, muy cariñosa y al final te vas dando cuenta de que eres una persona práctica, es un precioso trabajo, sí que es duro, pero al final lo haces encantado. Yo Claro. siempre digo, me encanta la gente que dice, joder, trabajas en clínica, pero tú estás, joder, los fines de semana. Pues yo siempre pongo ahora últimamente el ejemplo del gol de Franquesa en el 95, en el campo del Eldense.
Entonces yo pues trabajo todos los fines de semana, no sé cuándo voy a librar, pues tienes una tarde libre y te toca ir para la instalación. Pero es que eso con ese del 95, de repente esa sensación que tú vives al final te hace disfrutar de todos esos momentos y se te olvida pues que te pierdes bodas, te pierdes cosas de tus amigos, pero lo haces encantado porque es de lo que quieres vivir y por mucho que haya momentos de decir, joder, aquí no descansas, nada, es que luego dices un día sin fútbol y estás muerto. Hablaremos mucho de esa relación con otros departamentos que tiene el fisio, sobre todo el tema de preparación física. También hablaremos de tu día a día, porque me parece muy interesante conocer esa figura. Bueno, te quería preguntar esto que te he dicho por eso, porque me parece muy curioso. Al final, que entiendo que la gente que quiere estar en el día a día de un equipo, pues tira por esos términos de pues, esos roles más clásicos que hemos visto, pero que mola mucho ver, como tú bien has dicho, a gente que siente pasión por eso y que le gusta estar cerca del verde y que encima tú entiendo que es una profesión, como dices, bonita, ayudas a los demás, es un tema de salud, entonces me parece súper súper interesante. Te quiero preguntar por la formación que tú tienes como fisio y también un poco la que se necesita, entiendo que es una carrera, pero yo no sé si tienes algo más específico para poder tratar a futbolistas o no. Sí, bueno, casi más que específico para tratar a futbolistas, al final, pues tú claramente, yo todo este tiempo también he tenido que estar compatibilizando el trabajo porque era imposible el sueldo de un equipo de tercera con con la vida normal. Entonces, tú al final, todas las técnicas que tú estudias son las mismas que al final acabas desarrollando con los deportistas, ¿sabes? Ujú. Entonces, mi formación, yo termino la carrera en un momento muy, muy jovencito y fue el boom un poco de todo el tema de la fisioterapia invasiva y yo según terminé la carrera, yo había echado manos, me había estado haciendo prácticas en equipos de fútbol, había estado con el hockey, había estado con un montón de cosas y dije, joder, esto no lo veo que lo hacen mucho, pero yo esto no me han enseñado porque no podía. Y me empecé a formar con la fisioterapia invasiva, Ujú. que la verdad es que luego si quieres hablamos un poquito de ella y para mí creo que es parte importante de los tratamientos. Hay que elegir muy bien cuándo hacerle y cuándo no, que esa es Ujú. ahí donde yo creo que puede estar el éxito de un buen tratamiento con una técnica determinada. Luego sí que me puse, que es lo último que he hecho, que eso sí que se lo recomiendo, si algún fisio del mundo del fútbol o de en sí, de fisio, hice un curso muy largo, muy importante para mí, que es con los fisios de la selección española, en Oh. el cual se llaman ellos, no es por darles, porque no la necesitan, ellos tienen una clínica muy grande y ellos tienen un departamento de formación y ellos mismos son los que lo forman y ahí es donde me adentré yo en el mundo de la terapia manual, de las fascias, de cosas muy chulas en las cuales pues complementando unas con otras acabamos haciendo un trabajo excelente. Ujú. Qué bueno. Es muy importante, yo creo, porque en el mundo del fútbol cada vez la tecnología va más allá. Entiendo que encima en el nivel de salud y en el mundo de la salud va todavía la tecnología súper, súper, súper avanzando muy rápido, ¿no? Y súper rápida. Y creo que es súper importante lo que dices, porque yo cuando jugaba al fútbol hace 10 años iba al fisio, pues había lo típico. Te daban con los electrodos estos que te pinchaban y te daban como descarguitas, la tirita esta que te ponían cuando tienes una contractura, te hacían un masaje y poco más. Ahora ya imagino que tendréis, y más en primera división, que te preguntaré por ello, tendréis unas máquinas y unos medios brutales en comparación con lo que había hace años. Y eso al final es labor del fisio que esté adaptado, ¿no? A esos nuevos medios. Sí, es imprescindible. Yo creo que justamente nuestra carrera y todo lo que está metido en el mundo del fútbol es una formación continua. Tú no te Ujú. pasan por la derecha, por la izquierda, porque vienen chicos con muchas ganas y con muy buenas formaciones y hay que estar atento a ello y hay que seguir formándose porque también es muy chulo. Mola ir aprendiendo, luego también vas a diferentes cursos, diferentes seminarios donde te encuentras con diferentes profesionales y también es un sitio muy chulo donde puedes compartir diferentes tipos de técnicas, impresiones que ha pasado con un jugador, joder, porque esto no va, oye, tal, por ahí, cómo está la cosa. Entonces es una formación obligatoria continua y porque realmente te lo piden, porque es que los jugadores te vienen y te lo piden, oye, tal, aquí hacéis esto, oye, aquí hacéis lo otro. Entonces, pues nos tenemos que estar en plena formación y a la última, porque nosotros ahora en nuestro club, en nuestro caso, yo siempre le digo que el gimnasio es el laboratorio. Tú vas a un Ujú. gimnasio Ujú. y eso es impresionante, las mediciones, todo lo que hacemos allí para tenerles a los jugadores
totalmente con el tema del GPS, es que les tenemos monitorizados, es que no se te tiene que escapar ninguna o es mucho más difícil que se te escape. Ujú. Que además, en vuestro contexto de Leganés, que es ya el siguiente bloque que vamos a pasar ahora, te quiero hacer antes una pregunta, pero bueno, adelanto esto. Para la gente que no lo sepa, el Leganés, yo he tenido la suerte de ir a alguna charla a través de un máster que he cursado, de conocer un poco cómo trabajáis allí. Y el Leganés, para ser un equipo pequeño, pequeño dentro de la élite del fútbol, porque recordemos que el Leganés es un equipo que hasta hace no sé cuántos años no había tocado la segunda división. Es un equipo muy humilde y apuesta mucho por la tecnología, apuesta mucho por la preparación física, apuesta mucho por este tipo de cosas, y creo que es de admirar que un equipo con tan pocos recursos, pues oye, y los invierta en estar a la vanguardia y estar a la última de todo. Sí, no, es alucinante. También es cierto que no, además de tener todas estas máquinas, en mi caso yo me siento muy afortunado de lo que tengo alrededor. Yo al Ujú. final el trabajo, luego te contaré con cuántos trabajo, de fisios, Sí. cuántos somos, eso. El equipo de trabajo que yo tengo ahora mismo es el éxito de que al final todos juntos estamos consiguiendo esto, pero también estamos muy formados para toda la tecnología que tenemos. Es Ujú. que es imprescindible al final, es que te pillan. Cuando ven que estás un poquito aquí dudando de una cosa, que esto no te lo sabes, ¿eh? No, no, sí que te lo sabes, joder. Al final estamos formados y te preguntan, te escriben, oye, tal, mándame esto que lo quiero preguntar por lado. Y dices, "Hostia, no, no la puedo liar, no puedo mandar una nota de voz equivocada, tienes que tener mucho cuidado y para eso estamos muy formados y no hay fallo. Y al final dentro del propio club tenemos una formación continua que vienen a ayudarnos, que están dentro de nuestros contratos para que nosotros estemos a la última. Nosotros nos traen un tipo de maquinaria y nosotros nos formamos en ella. Entonces, además de estar trabajando, te estás formando en todo momento. Eso es clave. A mí me parece muy importante eso que dices, porque eso al final es un entorno potenciador de los profesionales. Yo creo que todo lo que te has aprendido en tus pasos anteriores a Leganés es súper importante porque te ha hecho ser, no entiendo, el profesional que eres, pero en el entorno en el que estás ahora creces, yo creo, exponencialmente. Entiendo que no solo tú, los analistas, los preparadores físicos, todo, porque es rodearte de gente que es la más profesional y la más, con lo más, los mayores conocimientos que hay, la mayor tecnología. Incluso tú lo has dicho, los jugadores ya vienen de otros sitios y te demandan que tú también, digamos que te hacen salir de la zona de confort y te exigen siempre que des el máximo de ti, y eso te hace crecer exponencialmente, claro. Eso es, eso es. No, no, totalmente de acuerdo. Ujú. Pero también eso al final, eso ya lo hablaremos después seguro, porque me preguntarás, pero es que al final cuando ellos ven a nuestro servicio médico o staff, a ellos no les puede salir otra cosa que hacer lo mismo, porque al final nosotros les exigimos a ellos resultados, ellos a nosotros también nos tienen que exigir y entendemos esas exigencias. Estamos en el alto nivel y nosotros tenemos que estar a la orden del día siempre y ellos nos exigen, nosotros les exigimos y al final eso es bonito. Ujú. Qué bueno. Te quiero hacer una pregunta ya por terminar este primer bloque de introducción. eh, Te quiero preguntar por la figura del readaptador, porque yo creo que esto se genera mucha confusión entre si el fisioterapeuta también tiene que hacer labores de readaptación de lesionados, o eso es más del preparador físico, o no, es una figura que está entre medias y que tiene otra formación. ¿A quién le corresponde ese apartado de la readaptación? Nosotros aquí en Leganés, el redactador es servicio médico. Nosotros Vale. lo consideramos servicio médico y a su vez es un nexo de unión muy importante con el preparador físico. Pero para nosotros, para mí creo que tengo al mejor redactador que hay actualmente. Es un crack y es muy fácil trabajar con él. Es muy fácil trabajar con él porque él viene a mí a preguntar qué yo estoy haciendo y yo voy a él. Al final hay un trabajo multidisciplinar importantísimo y es que se considera el servicio médico porque al final tú realmente estás readaptando al deportista para volver otra vez al campo. Entonces, Ujú. tú estás trabajando con el gimnasio, el jugador está rehabilitado en el momento en el que empieza a trabajar ya con el grupo de manera normal. Entonces, el redactador, a mi parecer, aunque muchos otros clubes no lo son, es como dicen, están ahí perdidos, no saben si son de unos o son del otro. Y para mí el redactador es la clave del éxito de los fisioterapeutas. Me Ujú. parece, me parece la clave porque al final yo me considero un fisio muy de camilla, me gusta mucho la camilla, me gusta mucho todo el tema de terapia invasiva, pero sí que al final necesito de esa persona y entre todos nos compatibilizamos muy bien.
Y al final no es que nos metamos en uno en el otro en su campo, pero yo me voy con mi prepa, con el raspado al gimnasio, ejecuta un ejercicio un jugador y tal, esto me molesta un poquito, lo hablamos ahí tranquilamente en el gimnasio y entre los dos cambiamos cualquier tipo de ejecución o si no es el momento de realizar esa ejecución. Ujú. Qué bien que tengáis todos definido muy concretamente cada paso, o sea, digamos en la etapa de el jugador se lesiona hasta que vuelve al campo, que cada uno tengáis, preparador físico, redactador y fisio, tengáis muy clara vuestra parte y sobre todo la comunicación, que muchas veces lo hemos hablado aquí en el podcast, Álvaro, que hemos tenido preparadores físicos, analistas, gente de primera división y hablan de de lo importante que es tener esa unión entre todos los miembros, esa comunicación constante. Y te quiero preguntar por eso ahora en el Leganés, ¿qué relación y qué comunicación tienes tú con el resto de miembros del cuerpo técnico? No sé si me quieres incluso, antes de contestar aquí, comentarme cómo está estructurado el servicio médico del primer equipo y luego comentarme un poco cómo os reunís y demás. Eso es, mira, te lo cuento para ver y también cómo tenemos, que creo que es lo que me preguntabas, la relación con el staff, se podría decir, Eso con es, el cuerpo técnico, con el staff médico, ¿verdad? Pues eso mira, te es. cuento un poco cómo es un poquito nosotros. Nosotros tenemos un doctor y somos ahora mismo en primera división 4 fisioterapeutas. A Ujú. su vez tenemos un redactador y un nutricionista y luego a su Vale. vez viene un podólogo una vez a la semana a hacer trabajo con los jugadores de manera externa y luego tenemos un híbrido de gimnasio, el cual está con el redactador, pero a su vez también está encargado de todo el tema de GPS y preparación física, echando una mano al preparador físico, que eso sería un Ujú. poquito esa manera híbrida. Entonces, al final nosotros, la relación que tenemos normalmente un poco con cuerpo técnico, siempre al final tiene que dar la cara el doctor. Al Ujú. final Vale. nosotros, pues yo cuando estaba en otras categorías y yo estaba solo para todos, al final era yo el que tenía que dar la cara, pues nos reuníamos, hablábamos 4 cosas y actualmente es así. Nosotros sí que es cierto que como cuerpo médico todos los días hacemos una reunión por las mañanas. Esa reunión se comenta un poquito, tanto del día anterior que ya habíamos hablado un poco de cómo estaba la gente, se vuelve a comentar los tratamientos del día anterior, cómo está la gente, de cara a que luego el doctor se va a la sala del cuerpo técnico y ahí se comentan, oye, tal, este chico tenemos que probar un poquito, yo creo que deberíamos de quitar una parte que parece dosificar y le metemos por fuera y no hacer tantos golpeos porque está teniendo un poquito de molestias en el cuádriceps, no se ve nada en ecografía, pero vamos a evitarle a finalizaciones, pues que él no esté golpeando al final o poniendo centros. ¿Sabes? Que al final esa es la manera que tenemos un poco a nivel profesional. Luego sí que es cierto, pues imagínate la relación que actualmente nosotros tenemos con los cuerpos técnicos. El Leganés, después yo llevo 2 añitos, pero es que mis compañeros llevan 10 allí trabajando. Oh. Entonces, si llevas tantos años es porque tienes una muy buena relación con toda la gente que pasa por allí. Porque hay Ujú. entrenadores que duran 6 meses y otros entrenadores que duran 3 años. Entonces, tú sigues ahí, es por algo. Entonces, la relación del año pasado pues, con el cuerpo técnico, pues imagínate cómo era. No nos ganaban, líderes disfrutando, pero luego, pues a saber, luego se pierden partidos y cambian mucho las cosas. ¿Sabes? Ujú. Es así, hay que verlo así. De momento nos ha tocado un año muy bonito, pero el fútbol es como es. Pero sí que creo que también lo has comentado al final y creo que es un concepto que a mí me gusta mucho en los clubes, el generar esa estabilidad a través obviamente de las personas que trabajan en el club y el servicio médico creo que es un área que es muy importante sabemos que los cuerpos técnicos van y vienen, como tú has dicho, y que pueden durar mucho más, pueden durar mucho poco, pero que el servicio médico sea gente que tenga una buena relación, conozcan el club, conozcan las exigencias de la categoría, digamos que ayuda mucho tanto al club tener ese servicio médico bien asentado, como al propio cuerpo técnico, el saber que el servicio médico o sea, pertenece al club y es como un ente que está ahí y que no es alguien tampoco también que venga y vaya con facilidad. No sé si me explico. Sí, no, nosotros el año pasado, nosotros cuando llegamos, Borja lo primero que nos dijo es, oye, que sepáis que todo lo que nos ha venido de vosotros es buenísimo. Al Ujú. final yo creo que ese conocimiento de no solamente de también tienes es que no puedes cambiar mucho eso porque al final la puedes acabar liando. Está claro que alguien puede hacer un mal trabajo y claramente te lo tienes que cargar o dar un toque de atención porque en algo puede estar fallando. Pero yo creo que si algo va bien en un servicio médico, todo el mundo está contento, todo el mundo al final habla bien de nosotros, al final yo creo que es un aspecto que no se tiene que cambiar.
en el momento en el que hablábamos lo del principio, nosotros nos estamos formando en todo momento, entonces es imposible que alguien llegue y no diga, oye, estos chicos no están actualizados, vamos a ver si traemos a otros. Que Claro. esto es fútbol, ¿eh? Que igual que estamos diciendo esto, luego en 10 días te pueden comunicar que no estás y no estás, que esto es así, pero realmente en este club, como decimos, eso pasa yo creo que en clubes grandes, clubes como el Leganés, tan familiares, nos conocemos todos, el presidente se sabe tu nombre, somos poquitos. No, Ujú. vamos no sé cuántos en la expedición, pero seguramente en todos los demás van el doble. Entonces, pues Ya. nos conocemos todos y al final, pues es una pequeña comunidad que al final cuando tienes tu confianza en algo tan importante como es un servicio médico, es muy difícil cambiarlo cuando Ujú. algo va bien. Además, bueno, yo creo que la muestra más grande que tiene eso que comentas de que bueno, que sois un buen cuerpo técnico, sois un buen staff médico y es un club que hace las cosas bien, es el ascenso que habéis tenido ahora, bueno, estaréis ya preparando la temporada en Primera División, tiene que ser una experiencia brutal, el sueño de muchos, ¿no? Poder estar ahí trabajando al máximo nivel entre los mejores. No sé si crees que va a cambiar mucho vuestra manera de funcionar tanto a nivel logístico en el día a día como a nivel de departamento. No sé, ¿crees que va a haber una mejora muy grande o vas a hacer un poco lo que estás haciendo este año? Hay muchas cosas que tienen yo diría que la gran mayoría de las cosas van a seguir siendo iguales y no deben de cambiar. Lo primero que no tiene que cambiar es toda la ilusión que seguimos teniendo todos los años que llevamos. Mi compañero Carlos, que es el que más tiempo lleva en el servicio médico, ha subido de segunda B a segunda, de segunda a primera, ha ascendido y tú le ves el primer día de trabajo y dices, pues sí, si es que viene encantado porque es Sí. un trabajo muy bonito. O sea, puede Ujú. cambiar a nivel de primera división, maquinaria, está claro. Un fisioterapeuta nuevo que al final, más manos, al final es importantísimo porque al final los jugadores no les gusta esperar. A los jugadores no les gusta esperar y tú le dices, oye, tal, te quedan media horita y se van. Son más Sí. manos, más trabajo y al final beneficio para el deportista. Al final es mejora de infraestructuras las que vamos a tener y ya está, pero el manejo yo creo que va a ser muy similar, incluso todas las cosas en primera división supongo que serán más sencillas que en segunda división porque tienes más medios. Al final Ujú. todo es para mejorar y al final es para ponértelo un poquito más fácil a ti. Al final dice la gente que si algo funciona no lo cambies, ¿no? Entonces está claro que ha funcionado, o por lo menos este año funciona muy bien toda la logística de Leganés, entonces claro, cambiarlo ahora sería volverse loco y hacer cosas distintas. Eh, Obviamente, como tú dices, en primera división, me imagino que tendréis más medios, lo que tú has dicho también, la logística se hace más fácil porque a lo mejor tenéis más personas que cuidan y creo también la liga como entidad creo que facilita mucho más las cosas y exige a los clubes más todavía en primera división a nivel de todo, de instalaciones y demás, que creo que al final indirectamente todos los que estáis ahí dentro en el día a día os beneficiáis de ello, ¿no? Eso al final tiene que ser, ya te digo, tiene que ser una experiencia brutal, te envidia sana de poder vivirlo y espero además, yo que encima soy de Madrid, los equipos de Madrid siempre quiero que le vaya súper bien, así que estaremos pendientes del Leganés. Por continuar con tu trabajo en el Leganés, me gustaría un poco que me contases cómo es la semana y el día a día de un fisioterapeuta en un equipo profesional. Pues mira, eso va a depender un poquito también bueno, un día a día normal, sabiendo que el Semana equipo tipo. va a ser una semana tipo, pues nosotros normalmente los equipos solemos entrenar a las 11 de la mañana, ahora Ujú. entrenamos a las 9 de la mañana porque hace un calor alucinante, entonces nosotros llegamos 2 horas antes de los entrenamientos, hacemos la reunión que te comentaba al principio y a partir de ahí ya nos empezamos a poner manos a la obra. Nosotros tenemos diferentes jugadores que tienen diferentes protocolos que hacen en camilla preentrenamiento, jugadores que les gusta salir vendados, jugadores que lo hacen de esa manera y jugadores que quieren ser tratados. Nosotros empezamos la mañana, tenemos una lista donde se van apuntando los jugadores y nosotros vamos pasando jugadores según estén apuntados. Y según va pasando el día, empieza el entrenamiento y ahí en el entrenamiento nosotros está el doctor y uno de los fisioterapeutas a pie de campo, con el Vale. nutricionista, que es un poco el que lleva toda la parte, que me he olvidado de él antes, que además es un crack. Y ahí están ellos, estamos tres abajo, un poquito apartados, porque en este caso al míster no le gusta que estemos muy cerca porque quiere que la gente esté muy concentrada, ¿vale?
y ahí pues Ujú. estamos a pie de campo. Si hay algún jugador lesionado en ese momento, pues está arriba con los otros dos, o en este caso tres fisios que vamos a hacer este año, trabajando con el jugador lesionado o echando una mano en el gimnasio o haciendo el registro de lesiones, haciendo un montón de cosas que podemos hacer en ese ratito y luego ya termina el entrenamiento y empieza lo bueno. Ahí sí que empieza lo bueno, ahí es un poquito donde podemos jugar un poquito más con tratamientos un poquito más intensos. Normalmente, a mí en mi caso, bueno, a nosotros nos gusta tratamientos largos, que no tengamos prisa. Al final tenemos tiempo, somos muchas manos y hay tiempo para todos y tienen que ser tratamientos cómodos en los que los jugadores noten que estás con él porque no les gusta 15 minutitos y que te los quites rápido, porque al final eso no mejora a nadie. Y es un poquito, luego terminamos el día, comentamos, el doctor va pasando un poquito por camillas al final, va preguntando, oye, alguna cosa importante que haya pasado hoy, oye, que has visto este que es el que se ha hecho daño en el entrenamiento, ¿qué tal lo has visto? ¿Cómo le ves de cara al que hable luego con el míster para que mañana esté en el entrenamiento? ¿O cómo lo podemos hacer si lo ponemos en duda? Entonces, después de todo eso, el doctor normalmente lo que hace es coger un Excel que él tiene preparado y lo manda al cuerpo técnico con los jugadores que están tocados. Imagínate, a uno tiene una pequeña molestia del cuádriceps, pero el doctor lo pone en verde, es un jugador que va a hacer el entrenamiento normal, con normalidad. El otro con amarillo, pues tenemos duda de si va a poder entrenar con normalidad o le vamos a tener que sacar de alguna actividad o le tenemos que sacar o le tenemos que hacer el trabajo de readaptación. Y luego estaría un jugador en rojo, que ese sería la persona que no entrenaría. Entonces ahí durante el día pues pasan un montón de cosas, tratamientos, molestias Ujú. y mucho buen rollo. Es interesante porque a mí me salta una duda que no la tenía aquí, pero a partir de escucharte me salta, que es ¿en qué momento se trata el jugador? Hablamos como siempre, de niveles profesionales, porque yo sí que he tenido suerte de estar en cuerpo técnico, tener nuestro propio fisioterapeuta dentro del cuerpo técnico, eh, y generalmente pues lo tratas, claro, a niveles de regional, pues lo tratas antes de empezar el partido, los jugadores que quieran algo de calentamiento del músculo previo y a lo mejor al final, pues el tema de descarga. Los jugadores en primera división de élite, o segunda también en el caso que has vivido tú, ¿se tratan antes y después, o solo después, o solo antes, o depende del jugador? Pues es un poco depende del jugador y depende de la lesión. Hay alguno que claramente le gusta antes y si hubiese un durante y un después también lo tendrían, porque luego hablaremos de los camilleros y de todo eso, pero que al final es un poquito con el jugador como le guste. Al final hay jugadores que tienen una serie de cosas que quieren hacer durante su día. A ellos no les gusta que le metas caña durante la mañana, le gusta que a lo mejor le trabajes con alguna máquina que tenemos nosotros de tecarterapia para dar calor. Les gusta que les hagas movilidad, hacer algún ejercicio isométrico en camilla. Algún jugador que el día anterior pues ha tenido una pequeña torcedura en el tobillo y se levanta un poco molesto, pues no pasa nada porque tú le metas un poquito de caña antes de entrenar. Somos un poquito más cautos antes de los entrenamientos, no le puedes pegar un palizón al jugador porque tiene que salir con buenas sensaciones y luego ya el tratamiento intenso o por lo menos donde sacamos ya el repertorio de todo el tema de las agujas y tratamientos un poquito más intensos, se hace todo después. En esos tratamientos, lo has mencionado que va un poco depende del jugador, pero ¿sois vosotros los que soléis guiar más el tipo de ejercicio o el tipo de tratamiento que se va a hacer? ¿O es el jugador el que también lo pide en sentido de, no, es que a mí no me gusta esta máquina, entonces, aunque tú creas que es necesario usarla, no la usáis con ese jugador? A ver, hay momentos y momentos. Hay momentos de una lesión o de un tipo de molestia que te está produciendo dolor. Hay momentos en los jugadores que por que mucho que no les guste una cosa, ellos por su propio rendimiento lo van a hacer. ¿Qué Ujú. pasa? Que si uno pues es más reacio a una máquina o es más reacio a la fisioterapia invasiva o es más reacio a que le metas caña, que le gusta más una descarga normal de piernas, pues intentas hacerlo a la manera que le guste, siempre intentando engañarle un poquito Ujú. y metiéndole donde a ti te apetece. Oye, hoy no me metas caña ahí. Oye, me quedan 5 minutitos, venga, déjame un poquito aquí, ya que hemos hecho lo que tú querías. Les vas guiando un poquito tú, ellos también te van pidiendo una serie de cosas o que no quieren que hagas y ellos son muy listos, ellos se conocen muy bien. Yo creo que la educación que tienen a los jugadores
no es la misma que tenían antiguamente y ellos cuando tienen confianza en los profesionales que están ahí, si ellos les dicen que tienen que hacer eso, normalmente lo hacen. Cuando están en un momento de molestias o de lesión, ellos no dudan en hacerlo, pero si ellos te dicen, oye, yo haría esto, y ellos te dicen, joder, Álvaro, pero lo ves tan necesario, le puedes decir, oye, no pasa nada, vamos a trabajar un poquito de esta manera, vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero si no, vamos a tener que hacer una serie de cosas que no te gustan tanto, pero que ya sabes que hay que hacerlas. Ujú. Es un poco también como tú lo has dicho, esa psicología, ¿no? De convencerles también. Al final, obviamente son profesionales y saben lo que tienen que hacer para rendir bien y ellos mismos son los que quieren rendir bien. Pero sí que yo a mí, por ejemplo, no me gustaba que me tratasen los electro, estos, ¿cómo se llama? El La estimulación, los electroestimulación, sí, detonadores. las agujitas que te clavaban y te daban como impulsos. No me gustaba nada la sensación Ah, y yo, la neuromodulación, cuando te ponían las agujas y te ponían unos parches encima y te daba eso. Bueno, eso. eso es normal que no te pueda gustar del todo. A mí me parecía muy incómodo, no, no es que me doliera, pero digo, la sensación me parece rara. Seguramente sea muy efectivo porque, claro, entiendo que también eso mejora ciertas cosas que no se pueden hacer o es más óptimo, no sé. Pero, por ejemplo, eso a mí no me gustaba como jugador y yo prefería, oye, mira, si no me lo puedes, obviamente estás hablando de otros niveles y ellos acatarán un poco a los expertos que sois vosotros. Entonces, es ese juego de psicología que tú dices, de convencértelo un poquito. Sí, sí, ellos, pero porque al final ellos lo tienen claro y ellos saben perfectamente que tú solo piensas en su beneficio y que todo lo que tú quieres hacer por ellos es por su bien. Entonces, al final, ellos se dejan hacer. Ellos Ujú. se dejan hacer, pero joder, hay casos de gente que no puede ver las agujas. Ya. ¿Y qué haces? Haces todo lo posible hasta el momento en el que ya dices, tenemos que pinchar, tío, ese tendón está tieso, le ves degenerado, le ves la ecografía y dices, tío, es que hay que hacerlo, es que esto te va a dar la vida. Y para adelante. Y Ujú. normalmente, pues, con cariño se les hace. Sobre todo también, esto es justo lo que también lo siguiente que te quiero preguntar. Al final, el fisio ayuda mucho, que estáis muy cerca del jugador, tenéis sesiones prácticamente mano a mano con ellos durante, no sé, 10, 20, 30 minutos, una hora, tratándoles, y creo que eso une mucho al fisio con el jugador. Yo, de hecho, cuando teníamos fisios, esto que te he comentado, en los cuerpos técnicos en los que yo he estado, utilizaban mucho también al fisio para recopilar información. Obviamente, si te cuenta algo de su vida privada, no, pero siempre cuenta algún comentario: "Uf, que el mister me tiene machacado", o es que fulanito, sensaciones que puedes tú percibir del jugador, que a lo mejor no decir de manera directa, pero oye, percibo que este jugador está un poco quemado, este jugador tal. ¿Te sirve a ti también estar cerca del jugador para captar información o es más confidencial todo lo que te suelen contar? En estos niveles hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con la información que tú das que te está dando el jugador. Tienes que tener mucho cuidado y nosotros además tenemos un jefe por encima que es el jefe de los servicios médicos. Ujú. Nosotros esto que tú estás comentando lo comentamos a lo mejor en una reunión nosotros en Petit Comité y al final se ve, pero justamente el mister sabe cuando alguien está enfadado. Ujú. El mister lo nota. El mister lo nota y nosotros sí que es cierto que a lo mejor tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero sí que nosotros a lo mejor, tras lleva ahí dos sprints tontos y le estoy viendo que no. Y el otro te está diciendo que, oye, tal, tú no digas nada, y lo está haciendo y al final es que es beneficio para el equipo. Tú tienes, al final la información única que tú puedes dar es a nivel de tu campo y no Ujú. tienes que meterte en que ellos te lo cuenten y se desahoguen y tú le des tu punto de vista. Pues sí que se lo das, estás en la camilla y es un momento en el cual tienes que también diferenciar que es un jugador, que puedes tener una relación buena con él, pero tú no estás ahí para alegrarle los oídos a nadie, Ya. ni para decirle, ni para cabrearle. Lo único que estás es para que él esté contento, esté tranquilo. Le intentas bajar más las pulsaciones que otra cosa para que se dedique a trabajar, a entrenar fuerte y para que la oportunidad cuando llegue ha llegado. Ujú. Claro, no, al final estoy de acuerdo contigo y me parece muy lógico. Yo te lo preguntaba también, ojo, que se puede interpretar como que, oye, el fisio está robando información al jugador, está traicionando su confianza. No, no, todo lo contrario. O sea, de hecho, creo que es una manera de ayudar al jugador. Es decir, cuando tú notes que un jugador está triste, tal, oye, mister, dale cariño,
te lo digo como lo hacíamos nosotros, ¿eh? Oye, mister, hay que darle un poco de cariño, que este jugador está un poco más de bajón y tal. Oye, mira, este está muy relajado, este Tulay está muy relajado, igual que hay que darle un toque de atención. Es lo que tú has dicho, al final es beneficio para el equipo y beneficio para el propio jugador, que no es, oye, me he contado esto, voy a ir corriendo a decírselo, sino yo lo enfocaba un poco más la pregunta por eso, por información que sirva para que el jugador esté más cómodo, para mejorar, para tener una charla con él y para que el equipo rinda mejor, claro. Sí, eso es un poco la idea, sin meternos donde nos los llaman, claramente, porque tú, un comentario que tú digas le puede perjudicar tanto al jugador como te puede perjudicar a ti, tú no le puedes ir al entrenador y decirle, oye, tal, este tío le veo triste, le veo tal. Ujú. Tiene que ir un poquito él a lo mejor a Ya, buscarte el míster, a sacarte algo y tienes que ser muy prudente con lo que le dices y cómo se lo dices porque se puede malinterpretar ujú, en todo momento porque tú, un comentario que tú puedas tener desafortunado puede hacer que un jugador a lo mejor no juegue. claro. Un mal comentario, un comentario desafortunado. Ujú. Entonces, ahí nosotros, lo que pasa es que al final, pues en el momento en el que tan solo y los cuerpos técnicos son más cortos, que tienes un entrenador de porteros como pasaba en otras categorías, al final ahí sí que a lo mejor tienes que hacer un papel un poquito de Ya, meterte donde no te llaman, pero porque no hay una trascendencia tan grande. Aquí al ya. final hay una trascendencia grande, nos estamos jugando todos mucho y una cosa que para ti es una tontería que decir al mister, jope, macho, te le veo tristón al tío por el pasillo tomando un café. Ostras, se puede Ujú. malinterpretar, se puede decir, oye, tío, ¿este es tu amigo o qué pasa? No, al final Ya. aquí no tenemos amigos porque yo cuando alguien que me puedo llevar bien o que le guste tratarse conmigo, yo cuando algo no lo está haciendo bien, se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir, igual que cuando él está triste y está entrenando bien, decirle, tío, sigue haciéndolo así porque lo estás haciendo bien y tiene que llegarte. Pero Ujú. nunca tienes que meterte un poquito en picar. Al final nosotros el día que perdimos contra Albacete, que nos adelanta el Eibar, no, el Valladolid y nos quedamos a un punto del Eibar, que se habló con nosotros de tenéis que continuar siendo los mismos, dando el mismo cariño, repartiendo alegría, porque al final lo que pasa en la sala de fisios son muchas horas allí en las que estamos metidos y el clima que se crea ahí puede hacer que un jugador que ha venido súper enfadado del entrenamiento, subiendo las escaleras, tirando las botas, se meta ahí y solamente el ambiente bueno que hay de la gente hablando, otros tranquilos con el móvil mientras le estás tratando, eso pues crea un vínculo muy bueno y hace que cosas como el éxito del año pasado ha sido el grupo que hemos tenido. Y al final Ujú. eso es para mí la base de eso que estamos hablando. Yo creo también mucho, Álvaro, en eso de lo que tú has dicho, tal cual. Y bueno, que me imagino que también será un poco la consigna del cuerpo técnico también y demás. Ese esfuerzo de generar un buen clima, de intentar dar un poco al resto de gente pues, ese cariño, esa confianza, ese buen humor. Eso creo mucho que hace un efecto muy positivo en los grupos de trabajo, tanto sea de fútbol como de cualquier otro ámbito, y creo que es algo también fundamental. Además, otro de los aspectos que tenéis los fisios es que, precisamente estando cerca del jugador, es que entiendo que tenéis que tener cuidado a nivel psicológico porque muchas veces vais a tratar con gente, lo que acabas de comentar, un jugador que está frustrado porque ha fallado, ha hecho un mal partido, ha fallado una ocasión clarísima o está lesionado y entonces la propia frustración que te genera esa lesión o está jugando pocos minutos. Entonces, creo también que es un poco el trabajo de fisioterapeuta implica psicología, de saber tratar bien con el jugador, no le vaya a hacer una broma y a lo mejor la reciba mal porque está en un mal momento vital. Entiendo que también eso es una cosa que forma parte de vuestro día a día. Eso es, sí, sí, hay que tener cuidado en ese momento en el que tú le haces una broma o tú has perdido un domingo y el lunes llegas. Hay que saber, entre comillas, guardar las formas. Tú no puedes Ujú. estar, nosotros somos, yo diría que un servicio médico muy currante, pues somos un servicio médico muy divertido con el que se trabaja bien, pero hay que saber dónde estás y que es un trabajo. Son muchas horas juntas las que estamos y somos 40 tíos todo el día juntos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantener esa calma tranquila y que todo vaya fluido, porque al final es que este es el éxito de ellos, es el éxito nuestro de todos, al Ujú. final. Eh, Ahora quiero pasar a hacer una transición y hablar un poco más de tema de fisioterapia pura, vamos a decir, esos tratamientos invasivos que me has hablado y demás.
Pero te quiero, digamos, vincular esta parte del trabajo del Leganés con esto, y es que para mí el éxito de cualquier departamento médico de un equipo de fútbol es que haya muy pocas lesiones. Creo que ese es el objetivo. Cuando tenéis poco trabajo vosotros, que se entienda lo que digo, es porque el equipo está bien físicamente y se ha hecho un trabajo previo de prevención muy bueno. La prevención, entiendo que quizás es más parte del preparador físico que del propio equipo médico, pero también entiendo que en esa prevención de lesiones vosotros también influís o tenéis alguna charla o hacéis algún plan también. Eso es, nosotros al final lo que pasa es que nosotros les podemos sacar mucha información a los jugadores, igual que la que hablábamos antes, para saber si están ¿Sí? contentos o no, qué les puede pasar. Jugadores nuevos, un jugador ahora mismo que venga nuevo al Leganés, que se tumbe en la camilla. Nosotros sabemos en estos niveles de fútbol, al final tú sabes todos sus antecedentes, te metes Claro. en Transfer Market y sabes perfectamente todos los partidos que se han perdido por lesión, sabes absolutamente todo. Pero sí que es cierto que en la camilla sí que es un sitio donde tú le puedes sacar un montón de información que a lo mejor se ha perdido en el otro lado o el otro no se le ha contado. Oye, pues un jugador y tal, pues le he hecho un protocolo de pubis, tal, no sé qué, joder, pues tío, hemos estado hoy en la camilla hablando, que es el segundo día que viene a tratarse de esto, y joder, le está hablando y joder, tuvo 2 recidivas de isquio, tiene tal, joder, pues vamos a ver si le podemos meter este trabajo, vamos a complementar el que a mí me gusta de camilla y vamos a empezar a hacer todas las valoraciones de gimnasio para empezar a hacerle un trabajo especializado al jugador. Ujú. Que además yo creo mucho ahora te preguntaré también por ello, en la base, el trabajar mucho con la prevención de lesiones, en que también te preguntaré por ello el tema de los estiramientos, las rutinas, digamos, de ejercicios, que digamos ellos tengan una manera de enfocar el deporte con esa prevención, porque lo ideal es que los chavales, por lo menos si ya hay lesiones, que lleguen ya cuando sean mayores, no cuando son niños, porque entonces si no, te llegan al fútbol profesional o te llegan con 18 o 20 años con roturas de huesos, de ligamentos, de musculares, y es porque no se ha hecho un trabajo. Yo, por ejemplo, que he jugado a un fútbol muy amateur, yo no soy una persona que se lesionaba mucho, pero siempre había un dolor muscular por allí, un esguince de pequeño por allá, y yo sé que mucho de eso se podía haber evitado con trabajo previo. Entonces creo que es importantísimo pues, hacer esos planes que tú comentas, adaptados a cada uno para que trabajen más. Pero es que eso se hace desde el día uno. Se hace desde Ujú, el día uno porque es para eso para la que están las pruebas médicas. Al final ya vas viendo que los equipos de fútbol los 2 primeros días es para chequearles a todos, pruebas de esfuerzo, ecocardiograma, luego todo el tema de valoración funcional, cómo vienen de fuerza, porque al final todo eso nosotros lo medimos y lo tenemos registrado, toda la fuerza que ellos tienen, lo tenemos registrado con unas máquinas y esas máquinas te dicen cómo viene de fuerza, cómo vienen las simetrías, la ujú. movilidad de un tobillo, joder, es que mira qué diferencia que hay una movilidad de un tobillo con otra, que nosotros tenemos unas máquinas de mediciones con las que hacemos todo esto. Entonces, a partir de ahí, sacamos recopilamos mucha información y en estos primeros días, más esa información que le sacamos a los jugadores junto al preparador físico y eso, hacemos un trabajo muy bueno para que luego ellos, además de ese trabajo grupal que ellos siempre tienen de fuerza, luego tengan su trabajo individualizado para que por donde ellos suelen fallar o tener lesiones o molestias, no ocurran. Ujú. Álvaro, te quiero hacer la última pregunta de un poco del trabajo del Leganés, que me surgía cuando estaba viendo un poco pues, de qué podíamos hablar y demás, que es el tema de la investigación y el desarrollo, que hemos hablado antes de lo importante que es estar siempre a la vanguardia, de lo importante también que es conocer los últimos métodos, las últimas tendencias, las últimas investigaciones. ¿Vosotros a nivel de departamento lleváis algún tipo de investigaciones o intentáis desarrollar alguna cosa, alguna técnica o alguna cosa? ¿O eso es más cada uno y de que cada profesional por su cuenta pues, investigue si le interesa el campo que sea? Nada, nosotros muchas veces van surgiendo, a mí me gusta, a todos nos gusta leer artículos, leer sobre lesiones, pero muchas veces se dan lesiones que hacía mucho tiempo que tú no veías y no es Ujú, que tú no te las sepas, pero tienes que meterte en internet, bajarte tus papers, leer qué es actualmente, cómo se están desarrollando, cómo van mejorando las lesiones. Entre todos, te metes en Twitter, que tiene cosas muy buenas, te descargas un paper, te gusta, se lo mandas a tus compañeros, nos lo vamos mandando y al final pues nosotros a nivel de investigación es que yo pienso que no tenemos tiempo, aunque podríamos hacer cosas súper chulas solamente con todo el registro de lesiones que nosotros vamos haciendo y de tratamientos diarios, de cuánto se ujú. pierden los jugadores, cuántas lesiones ha habido, millones de cosas
que podríamos hacer de investigación, que ella se dedica en clubs de ya mucho más nivel todavía. Ya tienen aplicaciones, la propia UEFA y todo para que tú vayas registrando diferentes cosas y eso se vaya metiendo en todos los registros de la FIFA y ellos vayan sacando estudios de por qué un equipo ha sido el equipo que más gente ha tenido lesionada, qué casualidad que se haya descendido, que no ha entrado en Europa. Se pueden hacer un montón de estudios de ese tipo. Pero ya para eso están los otros, que si también nos tenemos que poner a investigar, no tenemos mucho más tiempo. Leemos Sí. mucho, nos gusta mucho y nos mandamos un montón de información unos a otros, pero a nivel de investigación se lo dejamos a los de investigación. Te iba a preguntar otra cosa que tampoco tenía planeado, pero al final muchas veces me van surgiendo dudas de lo que habláis. Perfecto. Y es si vosotros utilizáis a través de estos estudios o de alguna entidad el Big Data para también, no sé, extraer información o datos. No sé, ahora mismo yo no sé cómo qué tipo de datos podéis sacar que os sirva, pero no sé, algo que tenga que ver con la velocidad recorrida o la distancia recorrida en un partido, que tenga que ver con las lesiones. Eso es. Nosotros ahí es donde un poquito tenemos, pues que yo creo que será un poco la figura híbrida de este año que te decía de gimnasio. Sí. Para nosotros es imprescindible el GPS. El Ujú. GPS nos da muchísima información tanto después de los partidos como durante los entrenamientos, ¿vale? Porque al final tú terminas un entrenamiento y un jugador no te ha pasado de 19, 20 kilómetros por hora y dices, aquí pasa algo o Claro. qué está pasando. O mismamente un jugador que han hecho una actividad en la cual les han trabajado mucho los jugadores de por fuera y han estado tirando kilómetros de alta intensidad larguísimos y de repente te metes y tienes más de no sé cuántos metros corridas a más de 27 kilómetros por hora. Bueno, pues a lo mejor mañana tienes que dar un toque, no de atención, oye, tienes que decir, oye, con el prepa te viene y también te lo dice, oye, cuidado, ¿qué tal este? Porque mira los datos que tuve ayer. Creo que hoy vamos a intentar hacer otro trabajo para meternos menos por aquí. Y luego después de los partidos lo mismo, a nivel de la recuperación. Imagínate un jugador que solo juega, que siempre está la de los de que han jugado 65 minutos y has jugado Ujú. eso, ya no entrenas y tienes y los otros compensatorios. Pues imagínate que tú has jugado 40 minutos, pero tus registros de sprints y de alta intensidad y de alto recorrido son muy fuertes y muy Claro. altos. Entonces tú tienes que recular, tienes que decir, oye, tal, yo creo que este jugador debería hacer la parte de recuperación o si quieres meterle los rondos del principio, pero luego le sacamos. Ahí está ahora mismo todo monitorizado y yo creo que ahí en Leganés lo tenemos muy, muy bien montado y tenemos a gente muy preparada, lo que hablábamos antes, para sacar esa información, porque al final son números, datos y hay que saber interpretarlos. Son, Ujú. son muchos los que salen y al final tomamos en cuenta 4 o 5 más importantes, pero sí, para nosotros es actualmente lo que yo creo que más está evolucionando. Creo que la Big Data en el fútbol es que en un campo de fútbol te puede llover, te puede jorobar el césped, te pueden pasar tantas cosas durante un partido Sí. que yo creo que es más complicada para un deporte como puede ser que esté cerrado, sin lluvia, como puede ser el baloncesto, pero la Big Data para lo que es el trabajo de campo de preparación física e información para todo el tema preventivo es ahora mismo alucinante lo que tenemos. Ujú. Es verdad que han hecho, bueno, han hecho un punto muy interesante, pero concretamente lo último que has dicho de que el fútbol, el Big Data en el fútbol, para mí es el deporte de los que yo conozco que requiere de mayor interpretación de los datos, porque tú lo has dicho, he puesto un ejemplo de baloncesto, deportes indoor que no tienen que el estado del clima de la cancha, las dimensiones, porque al final el baloncesto la pista es la que es y mide igual en todos los sitios, pero en fútbol no, hay campos más grandes, más pequeños, el estilo de juego varía mucho entre uno y otro. Entonces, al final, el fútbol es un equipo, o sea, es un deporte donde el Big Data te aporta muchísima información, muchísimos datos, pero tienes que ser muy capaz de interpretarla, mientras que el baloncesto o el béisbol, que digamos es el deporte del Moneyball por excelencia, pues el béisbol es un deporte que es totalmente repetitivo, es decir, es un enfrentamiento prácticamente directo uno contra uno y es repetición, repetición, repetición de lo mismo. En el fútbol hay muchísima variedad y muy poca repetición de los mismos esfuerzos, de las mismas situaciones con balón. Entonces, es un tema que ya hemos hablado alguna vez aquí que es muy interesante. Pero Te creo quiero. que la evolución que está teniendo eso va a ser alucinante, ¿eh? Yo te digo Ujú. porque yo lo veo más en mi campo y para mí la parte de esa Big Data a nivel de que puedan entender los clubes o un director deportivo para una serie de cosas
Yo me cuesta todavía, pero es que creo que vienen cosas muy chulas con la Big Data. Es alucinante los datos, no solamente la Big Data, es que tú sabes, se ha hecho un jugador una lesión, es que tú metes en la aplicación donde tenemos todas las acciones de los jugadores, tú pones minuto donde es que tú tienes tu lesión del jugador, la tienes al momento para descargártela, tienes millones de información para sacar. Al final yo todo eso, todo lo considero Big Data, el poder saber cuándo pasan las lesiones, en qué minutos son, cuándo un jugador está más fatigado, porque eso para mí todo es Big Data y también es Big Data. Cuando, el año pasado nosotros metimos muchísimos goles en los mismos minutos, en los últimos momentos y ganábamos los partidos al final. Eso es Big Data, pero que creo que ahí es tan amplio el fútbol y es un deporte tan heavy para mí que creo que todavía le queda mucho porque para mí es el deporte rey, es el mejor deporte que hay y creo que la evolución que tiene es grande. Es que además, tú mismo lo has dicho, el Big Data te puede proporcionar información muy valiosa para ti y a nivel también de generar estudios para el resto de gente del mundo del fútbol. Por ejemplo, lo que tú hablas de la UEFA, es capaz de decirte cuáles son los minutos en los que más incidencia de lesiones hay, cuáles son los esfuerzos más repetidos previos a lesión, qué tendencias, o sea, cómo acaban los equipos clasificados, como tú has dicho. O sea, te puede dar un montón de estudios y un montón de cosas que simplemente picando datos sacas las conclusiones de los datos y es interpretar esa conclusión. No hay que hacer tampoco una investigación súper profunda, ¿no? Es simplemente con esos datos que se van a ir generando cuando pasan los años y que Eso es. conforme evolucione esto. También la inteligencia artificial, que te quiero preguntar al final un poco por la tecnología en el mundo de la fisioterapia. Precisamente, hemos comentado que había mucha diferencia entre cómo empezaste tú en tercera división, los medios que tenías, que imagino que en tercera división pues tienes una camilla y cuatro, pues los vendajes y las cosas que pudieras tener y poco más, y ahora tendréis pues maquinaria, piscina, en fin, para hacer un montón de cosas, o bañera por lo menos, para hacer un montón de cosas con los jugadores. ¿Cuáles son las principales terapias? Has hablado de la terapia invasiva, pero ¿cuáles son las principales terapias o, sí, tratamientos que se hacen hoy en día que solo se puedan hacer en primera o segunda división por los medios que tenéis? A ver, las máquinas cuestan mucho dinero en el fútbol. Todo el tema de termoterapia que nosotros trabajamos con la biomagnética y con la TECAR, al final son herramientas que son imposibles, es el presupuesto de un club de tercera, de segunda red completo. Claro. Al final, una presoterapia a lo mejor puede ser algo barato para un club porque son 700 euros, pero si tú quieres ¿Eso tener qué una es, game Álvaro? ready. Cuando me hables de eso, concrétamelo porque yo no tengo ni idea, mucha gente lo Bueno, sabrá, pero yo por lo menos no tengo ni idea. pues todo el mundo lo conoce, son unas botas que se ponen, que van haciendo diferentes tipos de presiones y al final hace una mejora de fluidos, de la mejora de los fluidos y diferentes presiones, aumenta la vascularización y aumenta y mejora un poquito el rendimiento después Ajá. de los partidos para la recuperación. Aunque eso es para mí la parte que tiene, pero luego hay mucha gente que le gusta y se lo pone hacer un partido porque le ha ido bien y le apetece y se Ujú, la pone. Pero al ujú, final esa parte de la presoterapia, todas esas máquinas son, a lo mejor te puede costar entre 700 y 800 euros, pero tú ya te vas a comprar una Game Ready, que es lo mismo, pero a su vez proporcionando frío, diferentes tipos de programas para lesiones posquirúrgicas, y es que eso ya se te va a un pico altísimo. Y luego ujú. nosotros, para mí, lo más importante que tenemos, que eso es principalmente en un club como el nuestro, lo utiliza el doctor, es un buen ecógrafo que también, pues también lo mismo. Son cosas que no se puede llegar a ellas en ningún momento. Incluso Ujú. nosotros estando en primera división, te vas a clubes más grandes y lo que nosotros no tenemos lo tienen ellos y para ellos será lo normal. Pero, pero sí, nosotros trabajamos pues con todo tipo de máquinas, tanto de ondas de choque, que son un tipo de terapia pues para también tendinopatías o problemas osteocondrales, para aumentar todo lo que nosotros hacemos en fisioterapia siempre es para mejorar la mejora de la lesión o para aumentar un poquito de la velocidad de la recuperación del deportista. Porque el deportista, joder, porque este tío en 2 semanas ya está y yo llevo con el tobillo 3 meses. Tras, es que ha llegado a las 9 de la mañana. Le hemos estado haciendo un poquito de drenaje, le hemos dado un poquito de termoterapia que al final aumenta vascularización y aumenta el metabolismo y aumenta la regeneración de todos los tejidos. Después de eso, se ha ido con el prepa a trabajar a la poza que tenemos de agua.
de ahí luego se ha venido y le hemos pegado un palizón, además de todos los ejercicios que ha hecho en el gimnasio. Pues todo eso al final, pues Claro, nosotros, tú miras en internet las piscinas que tiene el Real Madrid y miras lo que tiene el Leganés, eso es un charquito, y lo de ellos, pues jope, tienen máquinas para correr en el agua. Nosotros tenemos máquinas súper chulas para correr. Tenemos la antigravitatoria, que eso no sé si lo tendrá todo el mundo, pero es que otros tienen esa, más luego en el agua, luego piscinas ya. que en contracorriente para trabajar más la fuerza de un lado o del otro. Profesionales solo y exclusivos fisioterapeutas para eso. Ujú. Entonces, al Yo, final, Yo, Álvaro, perdona, recuerdo la imagen que mucha gente recordará de Bale metido con una cámara criogénica, bueno, no sé si es criogénica, pero igual estoy diciendo una barbaridad, pero una cámara que solo se le veía, digamos, la cabeza, que entiendo que le daba frío y que eso, no sabría ni decirte a la temperatura que está, eso. No sé si son menos, no sé cuántos, casi, bueno, una temperatura altísima que al final, pues tiene beneficios, igual que pueden tener beneficios, pues las máquinas hiperbálicas, que al final sirven para un aumento de la oxigenación, para que el fluido de la sangre vaya mejor, y el cuerpo es una máquina muy inteligente. Y al final tú ujú, le haces una terapia en la que estás tumbado o estás metido en el hielo, y el cuerpo, si solamente es por una simple recuperación, te trabaja para eso. Pero si tú te metes en una máquina, estás en un proceso de recuperación de una posquirúrgico, de un ligamento cruzado, el cuerpo es muy inteligente y al final todo eso va para allá, intenta activar todo lo que tiene que estar activado para que tu proceso sea el mejor e incluso puedas ir saltándote, que a mí lo de la palabra saltarme etapas no suele gustarme porque suelen salir mal. ujú. En ese sentido, creo que hay bueno, no sé si decir conflicto, pero hay un momento de una dicotomía entre el tema de operaciones a jugadores o no. Porque es verdad que antes yo creo que se operaban mucho a jugadores con ciertas lesiones que a lo mejor hoy en día no son necesarias por la tecnología o las terapias que hay. Y yo no sé si ahora vosotros sois, bueno, tú al final entiendo que no eres médico, pero bueno, si la tendencia ahora mismo es que las operaciones hoy en día se recomiendan porque son muy seguras y se pueden luego adaptar muy bien a los jugadores, o si es mejor evitar el quirófano a toda costa si la lesión se puede tratar de otra manera. Pues hay lesiones que claramente tú te rompes un tendón de Aquiles y al día siguiente a las horas te están operando, un cruzado a los 2 días te están operando, pero luego hay unas lesiones, pues tenemos mismamente el caso de Luis Suárez en su época cuando tuvo la meniscopatía, que estuvo todo el año jorobado con la rodilla, pues al final ahí llega un momento en el que el cuerpo dice basta, tú sigues haciendo toda la terapia máxima que se pueda hacer para que ese jugador esté lo mejor posible, pero llega un punto en el cual tenemos que tomar una decisión de, jope, este es un caso más sencillo porque es un menisco y al final muchas veces con los profesionales que tenemos en este país, que son unas máquinas, tenemos unas recuperaciones muy buenas de una meniscopatía para mínima que te está dando una molestia, quito, extraigo, hacemos un buen trabajo, pero porque realmente te lo está pidiendo el cuerpo. Pero otra gente que ha tenido esa molestia de meniscopatía, que en resonancia se ve que tiene una lesión y que le ha dado sintomatología, se ha empezado a trabajar fisioterapia, se ha empezado a trabajar readaptación, se han hecho millones de terapias que puede hacer con el doctor, como pueden ser todas las plaquetas, millones de cosas que se hacen para regenerar diferentes tejidos y aumentar los tiempos de recuperación y para que no tengamos que hacer esas cosas. Porque esa gente que tiene una lesión uno y tiene que pasar sí o sí por quirófano, otro a lo mejor de manera preventiva, más luego un tratamiento conservador, acaba dando muy buenos resultados y a lo mejor ese jugador que con 22 años un día te dice, joder, macho, me levanto con la parte externa de la rodilla como un poquito inflamada, tío, y me está empezando a molestar, joder, llevo toda la pretemporada así y al final se decide en el fútbol profesional, claramente no es toda la pretemporada, en cuanto te duele 2 días estás en la máquina de resonancia para ver qué ha pasado, para ponernos también manos a la obra echando leches. Claro. Entonces, sí que evitamos, hace mucho tiempo, ya no antiguamente tú, que no sé qué edad tienes, pero antes verías mucha gente que operaban pubis, antes había pubis por un tubo. Pero es que ahora mismo el trabajo que se hace de trabajo de fuerza, de prevención, de fisioterapia y de millones de cosas de terapias que tenemos para darle a los deportistas, ahí tenemos que intentar que sean las últimas de las opciones.
Ujú. Claro, al final también desde fuera, ¿no? Y sin saber lo que sabes tú, obviamente, pero a mí lo que es la operación, yo creo que también te genera un estrés emocional y psicológico, que aunque sea una operación pequeña y aunque sea una anestesia local, yo creo que eso te genera un estrés que, oye, si te lo puedes evitar porque se puede tratar de la misma manera o con muy buenos resultados, como dices tú, con otro tipo de cosas, yo particularmente, si fuese profesional, y mirando un poco también por mi salud mental, igual preferiría no pasar por quirófano para evitar esa situación. Pues imagínate, cambiamos la torna y llevas 3 meses con dolor de rodilla, no se te va, no se te va, no te permite ser el mejor, no estás en tu sitio Mm, y ese quebradero de cabeza llega un momento en el que tú ya has ido con tu doctor, has podido ir a ver a diferentes profesionales porque esto es la élite y al final ves a los mejores cuando ujú. algo no va bien, pues una rodilla es lo más importante, es la lesión más grave que puede haber en deportistas y al final hay especialistas muy buenos en los cuales tú vas y le comentas la situación, él valora, él también puede ver y eso mola un montón. Eso mola un Claro. montón cuando al final puedes trabajar con otras personas para que, bueno, que se sepa todo, para que haya una buena compenetración entre lo externo con lo interno, para que al final todo sea un beneficio. Entonces, yo cambiaría esa parte cuando te puedes quitar ese estrés al principio de, joder, macho, voy de puta madre, pues menos mal que no me tengo que operar. Pues sí, se quita ese estrés y ya está. Pero cuando el tío está terminando los partidos, jorobado, estoy harto, Álvaro, me levanto todos los lunes para ir a entrenar y es que hasta el miércoles no soy persona, esto ya me empieza a agobiar, pues eso también, yo pienso que el dolor es algo que te puede llegar a jorobar bastante anímicamente. Tienes toda la razón, es la otra cara de la moneda, de ver también, oye, entiendo pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo veo más como tú, y es como tú lo dices, yo creo, como último recurso, es decir, estoy intentando hacer esto, no me va bien, estoy rayado, no consigo estar a mi nivel, ahora me opero. Pero, oye, yo me gustaría siempre que si se puede, la primera opción sea tratamiento sin pasar por quirófano, mejor. Que luego no me funciona, Eso estoy de es. acuerdo que te puede generar incluso más estrés que la propia operación y ahí es mejor ese riesgo. Y al final te vas viendo un poco, ya vas tratando con muchos deportistas y vas viendo cómo son las lesiones. Igual que el que sabe de fútbol lo va leyendo y va viendo cómo se puede dar una temporada o cómo se puede dar un partido. En una lesión, igual que a este le van a meter 3 en cualquier momento. Pero aquí dices, es que no va bien, hay algo que no va bien. Tú no puedes ser que bajes al campo y termines con molestias después de haber hecho unos giros con unas picas. Entonces ahí empiezan a haber cosas que para ti, después de todo lo que has hecho anteriormente, no está mejorando, tú ya empiezas a educar a ese deportista para lo que le puede pasar. Tú Claro. cuando haces estas cosas, nosotros también les vamos colocando en su sitio en plan, bueno, ya sabemos que esto, ya sabes que no es grave, pero si hubiese que pasar esto, vamos a ver cómo va. Al final, tú ya también le puedes ir haciendo un poquito la idea porque no se la lleve así tan de sopetón. Ujú, ¿Sabes? te Porque incluso entiendo. llega un momento en el que el deportista dice, tío, yo no tengo nada, es una tontería lo que me tienen que hacer, estoy harto, quiero hacerlo ya. Sí. Ujú. Y depende de toda la temporada, pues hay que mirar muchísimas cosas. Claro. Y luego también tener en cuenta que la carrera de un jugador es corta. Tú no te puedes permitir estar como jugador en la élite mucho tiempo intentando tratamientos y y venga al otro por no operarte, porque si te pasan las temporadas, te pasan los meses. Y yo siempre lo digo, en el fútbol eres tan bueno como es tu última temporada. Si la última temporada te la has pasado lesionado, por mucho que seas un jugador buenísimo y tienes que salir de se le acaba el contrato, vas a estar jodido porque no vas a tener tanto mercado. Entonces, yo entiendo también mucho al jugador, que muchas veces aquí hemos hablado muchas veces del egoísmo del jugador, que solo piensa en él y tal. Yo en parte lo entiendo porque ellos al final tienen 10 15 años de carrera y tienen que intentar explotarla lo máximo posible. Sí, pero la tendencia ha cambiado. La tendencia ha cambiado que ese jugador te exige eso, pero también tienen tanta cantidad de información, saben tantas cosas chulas que pueden hacer que antiguamente no se podían hacer. Es que ahora mismo la nutrición, el gimnasio, Claro, tienen tantas cosas que exigirte que al final es que no cambia la película, es que es imposible, es que cambia todo. sí. Te iba a preguntar justamente por esto, porque yo también, bueno, no sé si hay estudios, me parece haber visto estudios alguna vez de lo que influye el estado psicológico y anímico de los jugadores en las lesiones. Que jugadores que están tristes, jugadores que están deprimidos, jugadores que han tenido problemas con la pareja o que están rayados psicológicamente o tienen un problema, que eso les influye y son más propensos a lesionarse. ¿Eso es cierto o es uno de los mitos que se cuentan de fisioterapias?
Yo pienso que cuando has ganado un partido y te duele un poquito la rodilla, no te duele casi nada. Pero como Ujú, hayas perdido el partido y estés de mal rollo, la rodilla te duele un montón, ujú. ¿vale? Entonces, yo siempre digo, es que si son futbolistas, los futbolistas, pues mira, son afortunados de tener el trabajo que tienen, pero tienen sus problemas en casa, tienen a sus hijos que se ponen malos, discuten con sus parejas, sus Claro, familias, sus padres viven, muchos no viven en sus casas, tienen un montón de cosas de las cuales pues ellos también pueden tener un mal día y pueden tener una cosa y lo podemos achacar porque para mí es muy importante el tema del sueño. Un deportista que anímicamente está muy estresado, que algo le va mal en casa, es que todo eso, al final, si tú no tienes un buen descanso, luego lo va a repercutir en el entrenamiento y te puede hacer que tú en un entrenamiento no hayas dormido bien, hayas hecho un viaje porque te has enfadado con tu novia y te ha apetecido irte con una hora en coche a casa de tus padres y ya mañana voy a entrenar y te rompes el isquio. claro. Que son muchas cosas en las cuales podemos decir, joder, pues puede tener que ver con esto, pero a lo mejor tienes que mirar muchas cosas, pero creo que el aspecto psicológico es más a la hora de cómo el jugador interpreta su lesión en algunos momentos. Porque también tú tienes que leer cuando has perdido un partido y también lo sabes. Eso que decíamos antes de el entrenador, hay que contar la información. El entrenador no es tonto. El entrenador sabe que ayer fue mal día, no estuvo bien el jugador, sabe que tiene una molestia Ujú, y lo entiende, ¿sabes? Y sabe que ujú. esa molestia hoy va a ser un 10 y mañana que ha sido día libre, cuando vuelva el miércoles ya se ha bajado a un 3, ¿sabes? Es un Sí, poco la idea. te entiendo totalmente y tiene mucho sentido. Además, hay otra parte en lo que es la interpretación de. Bueno, yendo a la primera parte de la pregunta que te he hecho, a mí me gustaría investigar y lo haré cuando terminemos la entrevista. Es que yo me gustaría ver algún estudio que hablase sobre la incidencia de lesiones. Obviamente, ese tema que vamos a seguir hablando ahora de cómo el jugador interpreta su estado físico, su lesión, que es lo que tú has comentado. Me parece algo muy interesante, pero también me gustaría ver si, oye, resulta que ha habido una investigación y los deportistas tienen más posibilidades de lesionarse cuando están enfadados o tristes o deprimidos o lo que sea. Pero eso, Eh, eso es seguro, ¿eh? Eso es seguro, porque al seguro. final lo que te digo es al final a mí me gusta mucho el trabajo de mandíbula, me gusta mucho trabajar el cráneo, me gusta mucho trabajar las cervicales. Al final, mucha gente que no está delante de un ordenador, a mí a veces pues tienes estrés, hay un jugador que no recuperas y tú también te agobias como Ujú. trabajador del club y notas que en momentos de estrés, yo el final de temporada que he tenido, que ha sido muy bonito, pero no duermes igual de bien. Seguramente ellos tampoco, eso les produce que por las noches no descansen igual de bien y todo eso les va a producir un riesgo mayor de lesión, está claro, Claro. eso está Ujú, clarísimo. Va a ujú. haber un riesgo de lesión. Otra cosa es cómo lo quieras interpretar según, joder, está triste por una cosa o por otra, pero al final ese nerviosismo, ese estrés, al final es riesgo de lesión. Ujú. Eso era precisamente lo que te comentaba. Y luego, además, me parece muy interesante lo que has dicho de cómo lo interpreta el jugador. Y también creo que hay mucho de mental en lo que tú dices, de la percepción que tiene el jugador sobre el propio cuerpo. Yo entiendo que, por ejemplo, habrá jugadores, porque yo los he tenido y los he visto, que si no hacen su rutina de ver al fisio antes de jugar el partido o de entrenar y su calentamiento, luego no entrenan igual porque creen que se pueden. O sea, que también es muy psicológico todo eso de, oye, me voy a lesionar o el miedo que pueden tener con esas rutinas o con esos hábitos que tienen. Sí, sí, no, eso, hay jugadores que han tenido lesiones con recaídas y han empezado a hacer una serie de protocolos y de cosas y todo les ha empezado a ir tan, tan, tan de lujo que al final ellos necesitan hacer, hay otros que son un poquito más flexibles, un poquito más vaguetes, aunque siguen haciendo su trabajo, pero hay algunos que, tío, yo tengo jugadores que es a -10 viene uno y a -5 viene otro, a hacer los mismos ejercicios. Y hay uno de ellos que te dice, oye Álvaro, que los hago, me pongo aquí el roller detrás y lo hago yo de mi manera y los hago así. Y el otro es, oye Álvaro, necesito hacerlos contigo. Es que si no lo hago, tío, no tengo una sensación y dices, "Pues, tampoco pasa nada, tío, sí. Ujú, Pero sí que hay que jugar con ese aspecto psicológico también. ujú. Porque al final el jugador tiene que estar concentrado solamente en entrenar. Y si tú le has hecho eso, lo normal es que según entran en el rondo, nada más empezar, la cabeza está, porque si no, los tres primeros pasos estás pensando en, joder, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Y hay jugadores muy metódicos que desayunan lo mismo,
se van al gimnasio a la misma hora, hacen los mismos ejercicios y cosas que tú dirías, oye, llevas 40 minutos ahí, yo te hubiese quitado esto. ¿No? Le gusta hacerlo y le gusta hacerlo, le va bien y tú no le puedes cambiar a nadie. Tú no le puedes, como digo siempre, tú no puedes cambiar o sea, pongo el ejemplo de Alan. Para mí Alan Nidón tenía sus cosas, pero es que él iban de puta madre. ¿Y yo por qué no le voy a decir a él que no se ponga la máquina antes del partido si a él le va bien? Y sale como una moto y sale perfecto. Es que él tiene 36 años, es un tío, un profesional que sabe absolutamente todo. Se ha pasado el juego, igual que hay muchos chicos que lo que te decía, la educación que tienen ahora los chicos en cantera es la leche respecto a lo que tenían antes los chavales. Entonces, ellos van viendo cómo en los clubs van teniendo diferentes cosas y van aprendiendo de, joder, subo a entrenar con el juvenil, que ya tiene más cosas que el del cadete. Y Claro. voy aprendiendo, joder, mira, tío, que tiene un problema de rodilla y mira cómo hace los ejercicios. Entonces, todo tienes que ir educando y al final te acabas entendiendo de tal manera en la cual tú sabes qué cosas tienes que hacer, qué no, y luego pues está el que está un poquito más descerebrado y que es un muy, muy metódico que me cago en la leche. Y dices, joder, tío, no pasa nada. Y te Pero, come la oreja, te estás ahí calentando antes del partido y notas cómo te están mirando desde la otra esquina aquí, detrás, y dices, me está mirando, me está mirando. Te lo pone muy difícil a algunos, seguramente, pero ahí está la flexibilidad que hablamos del fisio que tiene que, pues eso, al final es un apoyo, es una ayuda y el jugador al final es el protagonista y los demás tenemos que estar facilitando en el contexto al jugador lo Eso máximo es. posible. Ujú. A ver, tengo varias preguntas, no quiero que tampoco se nos eternice esto, pero tengo que preguntarte algunas cosas. Aparte digamos, el factor mente, cómo influyen las lesiones, otro factor que hemos mencionado, bueno, sobre todo tú has mencionado alguna vez en la charla, es el nutricional. La alimentación entiendo que también constituye una parte fundamental para evitar lesiones. No sé de qué manera, pero seguramente la alimentación genere que el cuerpo esté más preparado para los esfuerzos y genere que el cuerpo sea más sano y evite esas lesiones. Y además creo que te quiero preguntar por eso y además que para mí la alimentación se habla muy poco. Aquí tuvimos por suerte al nutricionista del Celta hace varios meses eh, y lo hablamos con él, que es uno de los campos en el fútbol en los que para mí más se ha profesionalizado el fútbol. En los años alimentación y hábitos saludables. En los últimos años, hace 20, 30 años, los jugadores o fumaban, bebían alcohol con relativa frecuencia y comían lo que querían. Hoy en día los jugadores tienen su propio plan nutricional, su nutricionista, les cocinan en casa, en el entrenamiento y tal. Entiendo que también eso se beneficia, ¿no? El mundo de la fisioterapia de eso. Sí, sí, no, la fisioterapia al final, por eso lo que siempre digo, el equipo que somos, al final todos nos echamos una mano a todos y yo cuando tengo un jugador que tiene una pequeña molestia en algún lado, yo sé que existen una serie de alimentos que pueden ser más inflamatorios o pueden ser menos inflamatorios y yo después de, igual que le digo al redactador X cosas que veo de la lesión, yo voy al nutricionista y le comento eso. Oye, Ujú, tío, que yo veo esto, no sé si le tienes que cambiar algún plan, quieres utilizar algún tipo de cosa. Ellos son los cracks de lo suyo, yo solo les di información y ellos juegan con su información. Igual que la información que me dan ellos es de, joder, tal, tenemos que apretarle que lleva lesionado 2 semanas y se le está yendo un poquito el peso. ¿Sabes? Al final ujú, tenemos que tener una compenetración muy buena también para, oye, tal, que este jugador, Kevin, me ha dicho que en el minuto 70 le empiezan a notar unos calambres tontos. Pues nada, ya tenemos preparado porque el nutricionista normalmente está sentado al lado del banquillo, no suele estar en el banquillo auxiliar ni siquiera en el principal, entonces él nos deja todo preparado. Oye, tal, a este le tienes que dar en el minuto 70, le tienes que dar esta cosa, al otro le tienes que dar tal batido, al otro le tienes que dar... Entonces acaba viendo una serie de cosas para que todo salga bien. ujú. O sea, esa es la manera y es imprescindible. Ujú. Y claro, al final es que eso, igual que también el trabajo del gimnasio, que no te preguntaré por él, toda la profesionalización que tiene el futbolista hoy en día influye en que tenga menos lesiones, que las lesiones cuando las tenga se recuperen más rápido. Obviamente, aparte de la tecnología, que eso es lo que hemos hablado, y eso se da por supuesto que con los mejores tratamientos, las mejores terapias y las mejores máquinas se recupera antes el jugador. Pero aparte creo también que la Se previa, lo que recupera es la mejor. base... Yo pienso, perdona que te corte, que se recupera mejor. Porque yo no Ajá. soy de los partidarios de hacer las cosas rápidas,
esto es deporte de alto nivel. Está claro que trabajamos con deportistas de élite, pero que tú ya has hecho 3 semanas muy buenas de una cosa y las sensaciones sean muy buenas, saltarte ese paso puede ser que 3 semanas se te multipliquen por otras 3. Es que hay que tener cuidado porque yo pienso que las máquinas y todo lo que nosotros utilizamos en fisioterapia realmente es para que eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Eso no puede ocurrir. Entiendo. Luego, otra cosa es que tengas un esguince de tobillo y de repente empieza a ir todo bien, tal, no sé qué, joder, aguanto súper bien la carga. Hay diferentes lesiones, pero en una lesión grave quirúrgica o en una lesión muscular hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Sino, bueno, a mí lo que me interesa de una lesión grave de un isquio es que se recupere muy bien, que cuando yo termine la ecografía esté limpia y que todos los valores de fuerza estén perfectos para que ese jugador, toma, a entrenar, que no me vuelva a eso. Y precisamente, Álvaro, con esto que me has dicho, que me viene de lujo para planteártelo, esto que te iba a plantear, sí que es cierto que a lo mejor, bueno, te quiero preguntar, ¿se han acortado los tiempos? Porque ahora me dices que es verdad que no hay que correr y demás, pero yo creo que sí que antes había lesiones que te retiraban del fútbol. Y ahora yo creo que o que te retiraban o que te tenían 1 año y medio fuera y ahora son mucho más cortos los tiempos de recuperación, yo creo, desde fuera, vamos. Pero porque no, yo pienso que, bueno, pienso no, estoy seguro, nunca llegan a ser tan graves como eran anteriormente. ¿Vale? Es imposible por todo lo que estábamos hablando y de toda la información que tenemos. Al final, cuando algo le molesta a uno, saltan las alarmas. Todos empezamos a Ya. hablar, empezamos a informarnos, Kevin esto, preparador físico esto, redactador esto, y lo empezamos a hacer de esa manera para que ese inicio leve de la lesión, como puede ser un dolor de pubis, desde el minuto 1, para que nunca llegue a estar en ese Ya. punto tan alto en el que tengamos que volvernos luego tan locos. ¿Sabes? Nosotros intervenimos rápidamente y yo creo que ese es el éxito para que no haya lesiones tan graves o que no se vean tantas, porque las sigue habiendo, siguen tardando los mismos tiempos, pero lo que pasa es que las vemos mucho menos. Claro, precisamente eso, porque cuando a mí me vienen este tipo de lesiones más incurables, por así decirlo, me viene lo típico, la triada, que muchos futbolistas antiguamente se han retirado por una triada. Eso Hoy es. en día entiendo que las triadas, porque eso es verdad que seguramente, no sé, te vayan avisando a lo mejor de cierta inflamación, cierta sobrecarga y que eso produzca que lo que es los ligamentos estén más proclives a romperse, pero puede también ser un movimiento que no se espere o que el jugador está sano totalmente y que de repente haga un mal gesto, un mal movimiento o le den un golpe. Entonces, en ese caso, ahí es donde yo sí que veo que ha habido, cuando sucede el accidente y no se ha podido prevenir, sí que yo veo que antes, a lo mejor es lo que tú dices, que no eran tan graves, son más graves las de antes que las de ahora. Pero una triada, hoy en día los jugadores pueden volver a jugar. Pueden volver a jugar, está claro, pero luego hay jugadores que te quedas alucinado de cómo están después de todas esas lesiones. La cosa Ya. es que tú haces un tratamiento ahora mismo de una triada y lo primero es el deportista no sufre como sufría antes en la camilla, Mm. tú le haces un trabajo de movilidad, pero todo al final se acaba generando en el gimnasio, tú acabas haciendo, está claro que todo tiene sus fases, una fase en la que entre comillas yo soy el jefe y te paso un poquito de información para que tú hagas esto con él, en lesiones de larga duración. En Ujú. este caso de una triada, pues está claro que el 80% de lo que tenga que hacer al principio solo de rodilla van a ser trabajos isométricos, trabajo de camilla y cosas muy, muy suavecitas en las que el jugador no tiene que sufrir y principalmente tiene que quitarse el miedo a que luego va a sufrir porque tú tienes que doblar, está claro que tienes que doblar, pero antiguamente tú veías unas cosas y también las intervenciones quirúrgicas que se hacen ahora actualmente en las rodillas respecto a las carnicerías que se podían hacer antiguamente es un trabajo muy fino, es un trabajo muy fino que ha ido mejorando mucho y que encima podemos presumir en este país de tener posiblemente de los servicios médicos súper avanzados y con gente que sí que está aliados con el fútbol, no están en campo como vos estar nosotros, pero que están evolucionando para que todo esto crezca y haya una investigación y sigamos siendo los pioneros de mucha parte de la fisioterapia. Álvaro, te voy a preguntar ahora por lesiones. ¿Cuál es la lesión más o qué, no sé, articulación o músculo o hueso ves que se sufra más en el fútbol, por un lado? Por otro lado, ¿hay alguna lesión hoy en día que tú consideres que es incurable? Y te lo enlazo a las tres y ya te dejo, y si no te las recuerdo después.
¿cuál es la peor lesión, la lesión más grave que tú te has encontrado de decir, uff, esto está al borde de que el jugador no vuelva a ser el mismo o que, como se hablaba, por ejemplo, de Cazorla en esa época, que decían que no iba a poder volver a andar, no sé qué fue, si fue una rotura de tobillo, qué fue, que no iba a poder volver a andar y volver a jugar al fútbol? Si te has encontrado con algún caso de esos. Casos de retirarnos, no me he encontrado con ningún caso. Sí que es cierto que he visto casos de jugadores que han tenido lesiones muy graves, como puede ser una triada. Todo parece que va bien, son jugadores ya de una determinada edad y no quieren seguir sufriendo y prefieren dejar el deporte porque quieren, se lo pueden permitir y pueden terminar su vida laboral porque realmente los chicos sufren. Tienen momentos Ujú. muy duros durante sus edades, según van pasando los años, la artrosis que ellos pueden llegar a tener a nivel articular en ningún momento va a ser la que tengamos nosotros, que hacemos Claro. la mitad de impacto y de fuerza que ellos. Entonces, en ese sentido, creo que sí que te puedes retirar de esa manera, pero tienen que ser, también ahí sí que está ese aspecto mental en el que ya estás harto, ya no Claro. puedes, Has cuando tú encadenado. escuchas, eso es, en ese sentido, vas encadenando una serie de situaciones en las cuales tú quieres ir al campo, tú quieres ir a Ujú. jugar al verde, quieres tocar la pelota y estás harto de hacer sentadillas, estás harto de ir al gimnasio, estás harto de ir a correr a la máquina de la antigravitatoria, estás harto de tantas cosas, tú trabajas para jugar al fútbol, Ujú. porque es lo que te Claro, gusta. claro, entiendo. Entonces, hay momentos en los que sí que eso te puede retirar. Otra es la que le pasó al chico este del Valencia. No sabemos cómo se va a recuperar ni en cuánto tiempo se va a recuperar. El que se le cayó, es que no sé el nombre, que no sé, Diacabí creo que era, o cómo se llama el Mm, central del Valencia, el que se es, rompió la rodilla por sí, todos los Diacabí creo que lados. es. Ujú. Eso es. No sabemos cómo va a volver. Ya. Es muy difícil porque va a haber una larga recuperación súper larga. Yo creo que esa es la lesión más grave que puede haber en un deportista. Yo creo que lo que tuvo ese chico se rompió todo. Todo lo que pueda haber está roto. Por A ahí mí también dicen. me recuerda, Álvaro, perdona, a un poco a Ansu Fati, que creo que es uno de los casos también de jugador que tiene una pinta muy buena. No sé qué tuvo Ansu Fati exactamente, pero no ha vuelto a tener ese nivel. A lo mejor pueden ser otros factores, ¿no? Pero quizás ha perdido esa chispa de velocidad, de arranque, no lo sé. Pepe tiene 41 años y una rotura de ligamento cruzado anterior y operado y todo. Y es al final un poco, luego se puede tener una mala suerte y puedes tener, porque al final sí que es cierto que la lesión que tuvo Ansu Fati fue una meniscopatía, está claro que comienza con todo eso, pero sí que Ujú. es cierto que no, yo no sé lo que pasaría ahí, yo no me voy a Claro. meter, al final son grandes profesionales, pero al final tú tienes una pequeña, cuando quieres volver, vuelves a echar otros pasitos para atrás, vuelves, te rompes el isquio, vuelves antes de tiempo, te rompes el tendón, eh, se van haciendo una serie de cosas que a lo mejor pueden hacer que el jugador pierda el hilo. Yo pienso que Ujú. Gese puede haber perdido el hilo en su momento, era un deportista, pero tú ves a muchos deportistas que se han roto el ligamento cruzado y son absolutas máquinas. Ya. Son máquinas. Tienes a Thiago Alcántara, solo hay que verle, un jugador así, es que son jugadores que han tenido lesiones muy graves y han conseguido ser los mismos. Y creo que hay ese aspecto de suerte y una muy buena recuperación y haciendo todo bien hecho cuando son procesos de lesiones tan largas, es imprescindible hacer bien todo. Es Y así, además, porque ahí, perdona Álvaro, existe esa lucha de, en un lado, al fisio, el equipo médico, diciendo vamos a respetar los pasos y vamos a ir bien y asegurarnos que esté ese jugador, y las exigencias del deporte de élite de que ciertos equipos o ciertos jugadores pues, son imprescindibles para el rendimiento y el entrenador lo necesita, la afición lo necesita y el equipo lo necesita. Entonces ahí hay una lucha constante, entiendo. pero esa lucha es constante, está claro, pero también en ese sentido tenemos que mirar el calendario. Tenemos que ver que ahora mismo en pretemporada una molestia de un jugador nos puede acarrear que ese jugador se pierda un mes de pretemporada. ¿Qué más nos da a nosotros? A lo mejor bajarle un poquito el ritmo. Hay que ver el momento de la temporada en el que tú te encuentras. Está claro que tú llegas a final de temporada y vas a forzar al jugador que tú tengas que forzar, sabiendo que se puede forzar. Tú, al Ujú. final tú no puedes, tú haces una serie de mediciones, una serie de pruebas y tú ves que ese deportista no puede rendir. Es una calamidad lo que vas a hacer. Pero sí que es cierto que hay jugadores, pues tengo un dolor fuerte en el pubis. El dolor del pubis es un dolor muy diferente a los deportistas, un dolor de pubis que tú puedes empezar el partido un poquito jorobado, vas entrando en calor, todo va de lujo, hasta que de repente llega el descanso, te quedas frío y en la siguiente ya no te puedes ni mover. O Ujú.
o eres capaz de aguantar muy bien el dolor, porque hay lesiones que jugadores, y de joder, tío, es que son muy diferentes cada jugador, Sí. ¿sabes? Entonces tú ahí tienes que tener en cuenta cómo cada jugador aguanta el dolor y cómo el jugador juega con dolor, porque hay jugadores que aguantan el dolor, pero no rinden, hay jugadores que sí rinden con esa molestia. Ujú. Interesante. Vamos allá un poco encaminando el final de la charla. Antes de hablar del tema del fútbol base, que tengo algunas preguntillas por ahí. Ah, bueno, se nos había pasado, la gente estará ya pensando que se nos ha olvidado alguna cosa. Te iba a preguntar, ¿cuál es la lesión, la pregunta que te hice antes, ¿cuál es la lesión que tú ves que es más común en el fútbol o el articulación, músculo o hueso que sufre más por la práctica, las demandas que exige el fútbol? Pues la articulación que más sufre, por eso ahí están todos los datos, la articulación que más sufre suele ser el tobillo. Ujú. Es el que más sufre. Y luego a nivel de musculatura, la lesión más grave, digo, la lesión más normal en deportistas suele ser el isquio. Y luego Ujú. a nivel de tendinopatías suelen estar más encaminadas todo el tema de la pubalgia y todo el tema de la tendinopatía rotuliana o molestias que puedan tener en Aquiles, que esas son un poquito las estructuras que por diferentes tipos de tejidos suelen ser las que más encontramos. Muchas Adem- sobrecargas en aductores, muchas. Al final, la exigencia del fútbol, por eso es el deporte que es muy bruto. Es muy bruto. Son Ujú. 90 minutos en los cuales llevas al cuerpo al máximo, haces unos movimientos, unos cambios de dirección súper agresivos, con tacos en césped, con superficies buenas, malas, saltos de cabeza, caídas. Pues esas, de todo eso que hacemos, pues esas son las tres estructuras que normalmente más se lesionan. Ujú. Eso hablamos de lesiones, obviamente, de lesiones que surgen, digamos, de la propia práctica, a las que luego hay que añadir, obviamente, todo lo que sean, pues eso, un golpe, un choque, una caída que te cae alguien encima, es decir, todo lo que es provocado, vamos a decir, por el rival, que no es preventivo de alguna manera, porque hay cosas que no son preventivas, hay otras que entiendo que sí, pero que te entre un tío y te parta la tibia, pues entiendo que eso no se puede prevenir mucho, ¿no? Eso es, Luego, eso es. por el tema, ese concepto de fisioterapia invasiva que tú me has mencionado, a mí desde fuera me suena un poco fea la palabra, ¿no? No es que no sé si es invasiva o es otra palabra, pero fisioterapia invasiva, has hablado de eso. ¿Qué es eso? Explícanos porque a mí desde fuera me suena un poco como muy agresivo, no sé. Pues la fisioterapia abrasiva al final son técnicas en las cuales utilizamos agujas para realizar la técnica, ¿vale? Vale. Sí que es cierto que igual que hay una serie de técnicas que podemos hacer sin problema, hay técnicas que son la fisioterapia invasiva, que tenemos que elegir muy bien cuándo hacerla, por qué hacerla y hay que hacerla muy bien ecoguiada en muchos de los casos, porque son técnicas que habrás escuchado muchas veces hablar sobre la punción seca. Ujú, Eso sí. es la aguja de toda la vida, sin ningún tipo de medicamento, es una aguja tipo como la de acupuntura. Al final nosotros tenemos unos diferentes dolores, muchas veces musculares o incluso articulares o tendinosos, que nos pueden estar dando referidos por puntos gatillo, que son bandas tensas, que generan contracturas y que encima nos dan una mala interpretación del dolor y tú tienes un dolor que te está molestando la rodilla y simplemente depende de ser después de haber hecho otras tantas cosas para ver que no es eso, pues es una simple sobrecarga pues de un psoas, de un cuádriceps, de una descompensación que le está haciendo que eso le esté molestando. Entonces, yo lo que digo es con la punción seca lo que hacemos es quitar esa tensión, esa zona y hacemos un reseteo de lo que es a nivel central para que ese deportista le diga, joder, tal, te quedas dolorido, está claro que son técnicas en las cuales luego te quedas un poquito molesta, pero ahí está la clave que es explicar muy bien al deportista cuando le haces una cosa diferente o un poquito más intensa como puede ser esta, tú le tienes que explicar al deportista qué es lo que va a sentir en todo momento. Los espasmos, el dolor de la pospunción, es normal que te vayas dolorido del músculo, pero no te vayas tan dolorido de la zona donde estabas anteriormente molesto. Ese es un poco Ujú. lo más sencillo que podríamos hacer con agujas. Luego está el tema de la EPI, que son un tipo de corrientes galvánicas, que ahí sí que es cierto que igual que la punción seca la puedes sacar a pasear en camilla más a menudo, el tema de las corrientes de la electrólisis hay que tener muy bien cuándo hacerla, por qué hacerla. Ahí siempre tiene que estar el doctor con el que tú estás haciendo la ecografía y estás viendo como un músculo, o en este caso donde está mucho más definida la EPTE y la EPI,
en los tendones, al final tú trabajas y le vas a hacer ese trabajo que es para un aumento, todo es para, ahí en ese caso es un aumento de la vascularización porque sí que metes un tipo de corriente y lo que normalmente buscas es que el deportista, esa zona o ese tendón que tiene degenerado, en este caso, pues aumente mucho la vascularización para que toda esa limpieza haga que pues esa estructura se regenere de una mejor manera Ujú. o más rápido. Ahí en ese tipo de tratamientos que se pueden hacer, yo, por ejemplo, te hablaba mucho de lo que te pregunto, es con lo que yo he vivido. A mí, posteriormente de cuando he jugado, y tengo 27 años, estas terapias que te he dicho que me hacían antiguamente de los electrodos que ponían y demás, eso era cuando jugaba con 16, 17 años. Después, obviamente, he ido al fisio porque creo que es algo que hay que hacer con cierta regularidad, sobre todo si tienes alguna molestia o lo que sea. A mí me han hecho también, que no sé si, es que lo has mencionado, no sé si son ondas de choque o calor, porque era como en la muñeca, tuve un problema del tendón, un tendón de aquí de la muñeca, ahora no recuerdo, y me dieron un tratamiento que, bueno, de hecho el fisio que tenía se pone unas gafas porque debía de haber no sé, un láser o algo que, digamos, penetraba en lo que era la piel, llegaba a lo que era, a lo que era la articulación y con calor, creo que era, y me acuerdo que eso fue, y fui a muchos fisios que me trataban manualmente y eso fue milagroso. Eso no sé qué es lo que me pudo hacer. Al final, yo creo que porque a ti te producía dolor, digo Sí, calor, lo que te estaban haciendo, nada, al sí. final siempre todas estas cosas que se están haciendo ahora, un poquito lo que antes hacía a bajas intensidades, poquito a poco, gracias a los estudios, han ido aumentando esas capacidades para tú poder meter intensidades más altas, como la corriente que te metieron a ti con el Ujú. calorcito. Al final, todo eso, seguramente en la muñeca tuvieses un problema a nivel de tendinopatía, tuvieses algo inflamado y al final todo ese calor que a ti te produce ese láser, que claramente si se puso las gafas era un láser que ya Sí. sería de unas frecuencias más altas que unos con los que podemos trabajar como el que podemos tener nosotros, que en mi caso a mí no me da la sensación de una producción alta de dolor, digo de calor, perdón, pues todo eso va a ayudar pues a una limpieza de la articulación para un aumento de la... Todo lo que aumenta calor aumenta la cicatrización y aumenta todo el flujo sanguíneo para que todo al final vaya a una mejora. Ujú. Además, digamos que todas estas máquinas al final lo que ayudan es al propio cuerpo a recuperarse. Ninguna hace milagros, salvo una operación que sea meta mucho más las manos dentro, pero todo esto es, como tú has dicho, mejorar el flujo, la oxigenación, la circulación, o sea, todas las terapias que hacéis a nivel de fisioterapia son para que el propio cuerpo se regenere más rápidamente y de mejor manera. O bueno, de Sí, mejor manera, sí. sí, no, al final todo esto que tú haces con el deportista, siempre al final son diferentes herramientas que tú utilices. Ni las manos son la leche, al final es como tú utilices todo el abanico Ya. de técnicas que has ido aprendiendo y de diferentes tratamientos que has ido haciendo que te han ido bien. Al final, joder, yo llevo haciendo esto en esta pierna y no me gusta meterle calor. Es que a mí no me gusta meterle, oye, que a ti te gusta porque eres el deportista, pues bueno, vamos a probar así, si vemos que no, yo te hago caso. Pero que al final es un abanico de técnicas en las cuales tú tienes que elegir justo el momento, cuáles son las beneficiosas para esa lesión en el momento en el que se encuentra esa lesión. Ujú. Tú no, al final, una terapia manual la hacemos todos los días. Una terapia con las agujas que te contaba con la EPI, es que habré hecho en un año 4 o 5 como muchísimas. En todo el año Claro. con 24 tíos y todo eso. Al final es elegir muy bien cuándo lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Ujú, ujú. Qué interesante. Por terminar ya la charla, te quiero preguntar por el tema de los niños. Para mí hay tres preguntas básicas que te voy a ir haciendo en orden, pero empezamos por la primera y hemos hablado antes del trabajo de preparación física y de musculación que hay en la élite, que los jugadores cada vez hacen más trabajo de gimnasio, más trabajo de fortalecimiento, más trabajo de compensación, si tienen una pierna con más fuerza que la otra, todo ese tipo de historias que lo hemos hablado aquí en algunos episodios. También eso yo lo veo cada vez más en las canteras. Las canteras, y además el Leganés sé que lo trabajan muy bien, todo el tema de la preparación física para que los jugadores estén compensados, tengan la suficiente masa muscular y todo eso. ¿Tú notas también que los jugadores que van llegando cada vez más de las categorías inferiores son menos propensos a lesionarse o tienen esa recuperación más fácil?
Mi sensación es que son más educados, en el sentido de Ujú. gimnasio y de cuándo tienen que ir a la fisioterapia, en ese Vale. sentido. Porque nosotros, tú al final es alucinante, tú ves a los chavales alguna tarde que tienes que estar por la instalación deportiva, que ves cómo está entrenando el cadete o cómo está entrenando otra gente y te quedas alucinado de cómo a mí me ponían a correr y cómo los chavales ya hacen su movilidad, tienen su foam roller, hacen sus estiramientos, te vienen chavales a veces de juvenil o cadete ya un poco mayores, a veces también les tenemos que ver nosotros para ver qué puede estar pasando, porque esos chicos son productos buenos para el club, que al final nunca se sabe dónde pueden llegar. Pero sí que es cierto que creo que es importantísimo tanto en las canteras como en clubs pequeños, en clubs grandes sobre todo, hay que educar muy bien a los chicos, porque al final te encuentras en clubs en tercera y en segunda ref con medios muy, muy bajitos y tú al final has tenido hasta los 19, 20 años, has estado en cantera Real Madrid, Atleti, Leganés, has tenido una serie de medios los cuales es muy posible que tú cuando te vayas a Alcalá no los tengas. Ujú. Entonces tú tienes que educar muy bien a ese deportista en el que es muy posible que la leche que se pegue es grande, que tenga que estudiar, que tenga que hacer muchas cosas, porque para mí esa es la clave, porque al final esos chicos, al final si están en casa estudiando y haciendo sus cosas cuando son jovencitos, no están haciendo otras. Y me parece que toda esa educación que nosotros podemos dar a nivel de cantera, a nivel de... Pero solamente ves a los entrenadores, a los prepas, son gente joven que les mola un montón y ves cómo trabajan con los chavales y mola un montón. Y tienes que educarles también para saber que si llegas a la élite vas a tener todo esto, pero que Ujú. tengas cuidado que cuando no estés en un club grande, cuando te vayas a uno pequeño, tú no puedes exigir una serie de cosas, tú tienes que saber con qué juegas. Sabemos que con un fan roller vas a hacer una buena recuperación, con un buen trabajo de fuerza, con unas bandas. Si el club lo único que te puede dar es eso, fisioterapia y un redactador, pues a por ello. Si luego te vas a club grande, si vas a Leganés, subes a primer equipo y te quedas y empiezas a hacer todo este tipo de cosas, pues qué chulo. Pero sí que tenemos que educar a esos chicos en que lo hagan, pero que también que tengan cuidado, no es fácil llegar y que luego cuando has estado tantos años teniendo tantos medios y luego no los tienes, la leche es grande. Me parece muy top esto que has comentado y yo voy a ir un paso más allá y es que al final, cuando, o sea, un futbolista se retira con 35 años, que le queda toda la vida por delante. Y claro, es importante también ahí cuando acabas de ser futbolista, entiendo, no he tenido la suerte de charlar con ningún exfutbolista profesional, pero los que charlan son todos ahora están en activos. Cuando acabas el fútbol, oye, tienes que seguir cuidándote, esto es salud, tienes que seguir haciendo ejercicio y si tú no has tenido esos hábitos buenos y esa educación que tú comentabas, entiendo que no la vas a tener cuando acabes tu carrera futbolística o la vas a tener incluso menos porque no vas a tener al fisioterapeuta o al preparador físico encima tuyo. Entonces, esa educación que tú tengas y esas rutinas, esos hábitos que tú tengas, van a ser los que te prevengan de tener una vida y un resto de tu vida con facilidad para hacer deporte, sin lesiones, evitando tener dolores y eso es muy importante también. Eso es, yo creo que llega un momento en el cual ya tienes que educar al deportista para que se dé cuenta de que esto es élite, pero hasta el momento tienes que hacerles ver que aunque estés en una cantera muy buena y estés jugando torneos y cosas muy chulas, al principio tienes que verlo todo como deporte igual a salud. Es así Ujú, como lo eso tienes es. que ver, como diversión, y luego ya, según van pasando los niveles y ya vas llegando a categorías con 16 años, que yo o con 15, que ya ves a cadetes que te sacan media cabeza y ves partidos de cadetes que te quedas alucinados de cómo juegan Ujú. al fútbol, pues ahí ya puedes empezar a hablar de élite, ya puedes empezar a hablar de cosas, pero siempre teniendo en cuenta de que es que es muy importante, al final, Sí, esa sí. educación que tienes, ir al cole, estudiar, tener tus amigos de toda la vida. Puedes tener, yo me acuerdo de un entrenador que decía, oye, era en un juvenil División de Honor del Rayo Majadahonda, y le decía a los chavales que a mí me parece de lujo que tú te vayas al cine con tus amigos, que Ujú. me parece de lujo que luego tus amigos vayan a cenar al burger. Tú vas con ellos, pero tú no cenas con ellos. Tú te coges, si llega un momento en el que estás en un juvenil división de honor o estás en una Claro. cantera fuerte, tú tienes que seguir teniendo tus amistades, tienes que seguir suspendiendo asignaturas, yendo a septiembre, tienes que hacer las cosas que hace un chaval normal. Lo único que tienes que empezar pues no me como las palomitas, no me como el Whopper, porque como tengo 16 años y no lo noto, pues, pero estos Claro. hábitos, ahora a mí antes un Whopper no me sentaba mal, ahora tengo 34 años, me como un Whopper y no paso buena noche. Ya, ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Entonces, todas esas cosas, esa educación que pueden tener, ellos la tienen que ver, ellos tienen que darse cuenta
que la tontería del arroz y el pollo, pues ellos tienen que saber que antes de los partidos, el día anterior se tienen que cuidar, que se tienen que hidratar y que por la noche tienen que intentar comer pasta, tienen que intentar comer cosas, les tienes que dar incluso cosas chulas para que ellos empiecen a investigar, saber qué son, por qué este tío me da pollo, por qué este tío me da esto, por qué este tío me da... Es un poco que es por ahí por donde van los futbolistas ahora. Que saben mucho los tíos y te la pueden y te ponen a prueba para ver si lo sabes. Totalmente. Al final es un trabajo de educación entre todos y generación de esos hábitos. Por continuar con las preguntas un poco enfocadas a los chicos, el tema del calzado, a mí es una cosa que me chirría todavía mucho ver que esa educación que hablamos precisamente no se ha traducido en que los padres, sobre todo a los niños, les compren un calzado adecuado para los terrenos de juego que juegan. Es decir, yo veo muchos niños con las mismas botas que tienen, no las mismas, pero con botas de taco alto, gordo, de césped natural y que la están llevando niños pequeños que la están llevando en césped artificial. Y luego, claro, hay problemas de tobillo, como tú comentabas, hay problemas de pubalgia, hay problemas de un montón de cosas que sí que están relacionadas con la pisada. Entonces, ¿tú realmente crees que falta todavía mucho por recorrer para que los niños tengan un calzado adecuado? Yo creo que en este caso la culpa es la información que a lo mejor se le puede dar a los padres o cómo la interpretan los padres. El problema es que tú te vas al Nike Factory y te compras unas botas para niños de gama alta por 30 pavos, porque no las compra nadie Sí. al final y ves unos tacos que para qué necesitas esto. Al final, yo sí me acordaba, yo me dedicaba a romper zapatillas y pantalones y todo lo dejé en el colegio. Entonces, a mí me compraban las Boomerang del Corte Inglés hasta que las reventase, pero porque era lo que servía. Al final, creo que toda esa publicidad, todas esas cosas que vemos en la tele y al final, joder, tú llega tu padre y va al Night Factory y ve los tacos redonditos, que son la clave para jugar al fútbol Sí. con los niños, y ves que cuestan 85 pavos porque son de gama alta y tienes las mismas de gama alta pero con tacos que te cuestan 40 y dices, ostras, que es que tengo que pagarle luego al niño el esto, lo otro, lo uno. Entonces que creo que también es una inversión, yo es Ya, algo que invierto en nosotros, a nosotros nos podrían regalar botas a los jugadores un montón de veces, porque es que yo juego en terreno de césped artificial. claro. Entonces yo me compro mis zapatillas porque quiero alargar el máximo tiempo posible mi práctica del deporte, porque ya es totalmente amateur y es por puro hobby, diversión y salud. Pero sí que es cierto que los chavales, pero es que no solamente ya son mayores, tú con cadetes sabes que no tienes que llevar taco largo Claro. y estás jugando con taco largo y te compras esas botas cuando te puedes comprar unas que no están tan guays, que pesan un poquito más, que no son de plástico perfecto y el pie te queda niquelado y que luego las fotos para Instagram están muy chulas. Entonces creo que es un poco todo lo global a lo que podríamos meternos en millones de charlas sobre cómo interpretan los chavales ahora la información que les dan y lo que ven. Ajá. También es lo que tú dices, un labor un poco también de las propias empresas de botas, de fabricación de botas. Oye, o sea, o no pongas una más cara que la otra, o sea, pon solo una que sea para niños, o no la pongas más cara que la otra, porque al final lo que estás induciendo, indirectamente estás favoreciendo que los niños tengan botas que no sean acordes a lo suyo. Y luego también el tema de la imagen, perdón, Álvaro, el tema de la imagen de que, claro, todos los niños quieren tener las botas que tiene Cristiano Ronaldo, las botas que tiene Messi, las botas que tiene Mbappé. Y las mismas las quiero con los mismos tacos. Pues hay un poco también de educación de las marcas de eso, de oye, mira, estas botas para ti no puedes porque no juegas en ese campo. Bueno, pero tú te metes en cualquier página de internet de botas de fútbol y tú pones artificial y solo te salen las botas de artificial. Ujú. Lo único que Ya, luego te metes en el outlet y ves, joder, cómo está de rebajada esta. Eso ya. es un poco una broma, pero me entiendes lo que te Sí, digo, que al sí, no, final totalmente. el Totalmente. precio de las cosas es altísimo al final. Al final. Unas botas ahora mismo de fútbol buenas, de un taco bueno para césped artificial de gama alta, se te están yendo a 180, 190 euros. Qué Es pasada. muchísimo dinero. Una gama alta de una zapatilla, unas tiempo Sí. de las normales. Pero esa misma gama con el mismo taco las tienes por 75, por 55 y el niño las tiene por 40 euros. Ujú, Al ujú. final es ahí. Igual que cuando son adultos, los futbolistas no pueden llevar cualquier mierda en los pies. Claro. Es que, porque tú ves a alguno y dices, tío, ¿qué haces jugando con esas botas, tío? No puede ser que estés entrenando. Tío, esto me sienta. No, tío, no puedes estar jugando con esa. No te va a sentar bien. Ya, ya, ya. Fíjate que eso no me lo imaginaba que pasase en la élite, ese tipo de situaciones. Eh, Hay jugadores fetiche con unas botas que tuvieron cuando jugaban en tal equipo y les flipan las botas y esas botas las tienen para sus días de partido, lo tienen ahí. Sí que es cierto que va cambiando eso, pero
pero pues hoy me apetece ponerme estas que son muy bonitas. Estas las jugué cuando Sí, llevaba 3 años en la élite. Y sí. están guapísimas, son las F50 antiguas de Messi. Esto tiene que estar destrozado, tu pie ha cambiado, tu peso ha cambiado, tus plantillas han cambiado, todo ha cambiado. El suelo, todo, al final es todo distinto, entonces es verdad que en primera división tiene un poquito más de delito que lo cometan, pero bueno, ya sabemos que los jugadores tienen ese tipo de particularidades. Lo último que te quería preguntar, Álvaro, es el tema de los estiramientos, que yo lo relaciono con el fútbol base, porque en el fútbol base, no sé si es mucha información, yo pasaba de un año un entrenador o un preparador físico decirme que tengo que estirar antes, a uno que me decía que tengo que estirar después, a otro que me decía que antes y después, otro que me decía después una hora. Y yo no sé realmente a quién preguntarle esto, porque le pregunto a los preparadores físicos y también, pero quizá sea más de los fisios este tipo, el tema de los estiramientos. Yo el tema de los estiramientos creo que es un tema muy amplio en el que cualquiera opina Ujú. y al final hay muchos tipos de estiramientos. Realmente por la mañana tú no te vas a poner a estirar a un jugador como si no hubiese un mañana antes de salir a la actividad, pero tú al Vale. final un jugador está haciendo un estiramiento activo tumbado en la camilla o puede estar haciendo un estiramiento activo porque al final lo que le está llegando al cerebro es un estímulo de que me voy a estirar y tú estás dando un estímulo de estiramiento pero con movimiento. Ujú. Otra cosa es que tú hagas un estímulo que es ya totalmente lo contrario, es terminar de entrenar y tú te puedes poner a estirar y el estímulo que le llega al cerebro es ya me he relajado. Hay jugadores que no estiran, hay jugadores que no lo van a hacer ni lo han hecho en su vida, pero sí que es cierto que claramente un estiramiento de las fibras, pero es que hay muchos tipos de estiramientos, es lo que te digo, Ya. tú puedes hacer un estiramiento después de una contracción isométrica, que viene genial para luego trabajar un tendón. Puedes hacer una movilidad. Una movilidad es totalmente diferente cuando le haces un prepartido o cuando a un jugador le apetece que le hagas una movilidad después de un entrenamiento. Al final es la manera y el estímulo que tú lo hagas y a la velocidad que tú realices esa actividad. A mí, pues una movilidad, yo prefiero que el jugador, su movilidad que yo le hago en la camilla, a mí me gusta mucho más una movilidad activa en el gimnasio, Ujú. muchísimo más, ¿sabes? Pero en un tema de un estiramiento, pues hay jugadores que te piden, hay jugadores que no ves que estiran, pero tú al final te metes en los estudios en los que hay estiramientos y se ha observado cómo las fibras macroscópicamente estás viendo cómo los argomas se van separando, cómo hay una colocación, entre comillas, de colocación de las fibras, hay estímulos que recibe el músculo que están para eso, hay que estirar. Está Ujú. claro que hay que estirar. Y ahora, extrapolándolo, porque aquí me escuchan muchos entrenadores de fútbol base, extrapolándolo a los medios amateur que tenemos, un equipo cadete de un equipo de un pueblo, de un barrio, que no tienes todos esos medios. Es muy genérica la pregunta y a lo mejor me vas a decir que depende, pero ¿qué recomendarías si tú fueras entrenador de un equipo un cadete, no tuvieses tan poco tiempo ni medios para tratar a los chicos, ¿qué le recomendarías que hiciesen? ¿Estiramientos, digamos, estáticos y luego activos, o sea, activos antes y estáticos después? ¿O cómo? Yo les recomendaría que realmente, si tienen poco tiempo, que utilicen ese poco tiempo que tal para hacer eso. Porque al final Vale. es volver a la educación esa que estábamos hablando. Igual que tú, solo tienes medio para hacer un estiramiento normal, el típico de la tontería de ir a tocarte la punta del pie después de entrenar, Ujú. ¿vale? Pues eso tú le tienes que educar porque igual que estabas antiguamente en un equipo del pueblo, luego te vas a ir a lo mejor a un equipo mejor. Entonces, todo lo que tú puedas hacer, eso son educación. Está claro que a ese tipo de clubs que no tienen medios, está claro que pues fácilmente con hacer un trabajo de movilidad y un trabajo de estiramientos ya estás educando a los chicos. Para hacer una sentadilla no necesitas absolutamente nada. Para Ujú. hacer cualquier puente glúteo no necesitas nada. Al final, todo esto que nosotros, yo creo que sí que tenemos que invertir más tiempo. Es difícil, pues a un equipo alevín, a un equipo de esas edades, que haces un círculo con 20 chavales y se te pueden desmadrar. Hay que ver muy bien cómo lo haces. Pero tú le tienes que llegar a conseguir a que esa importancia la den, sobre todo para educación al deportista. Yo lo Ujú. veo más así como una educación al deportista y que luego, pues sí que está claro, pues mira, la típica lesión que tienen los niños del Guttelatter por el tema del crecimiento en la rodilla, esos dolores, pues mira, es una cosa que sí que me gusta mucho. Los estiramientos para ese tipo de niños, al final son Ujú. niños que crecen muy rápido, los huesos crecen a unas velocidades altísimas y tanto los músculos como los tendones se tienen que habituar a ese crecimiento de ese niño para dar esa amplitud. Pues sí que ahí a lo mejor pues tienes que hacerlo de esa manera más
preventiva para ese niño o técnica de tratamiento. Pero al final los estiramientos y todas estas cosas que decimos que son tan sencillas, lo tenemos que hacer incluso pues para saber que tienen que estar los niños y el entrenamiento empieza a las 9, tienen que estar a las 9 en el círculo ya colocados. Es educación y también una exigencia. Oye, se termina el entrenamiento y no se pegan pelotazos, se va a recoger todo entre todos, nos ponemos en el centro y hacemos esto. Es un poco ese respeto que tú te vas ganando para que los chavales luego respeten a todo lo que tienen a su alrededor, a su preparador físico, a su entrenador, a su nutricionista, absolutamente a todos. Qué interesante, Álvaro. En general, te digo, todo el podcast ha sido muy interesante, ya hemos terminado. Yo he aprendido muchísimo hoy contigo. Seguro, espero que la gente también le haya servido escucharte para conocer, primero para conocer un rol que no está mucho en el foco, como es el de fisioterapeuta, que estás un poco más en la parte de dentro, pero que igual, como siempre digo, súper importante con vuestra función, que es clave para el rendimiento del equipo en general. Y espero que hayan acercado un poco esa figura y que también hayan conocido, se hayan roto algún mito y se haya conocido un poquito más el tema de las lesiones y demás, porque me parece algo, como digo, muy interesante y parte fundamental. Te agradezco un montón, Álvaro, por estas casi 2 horas que llevamos hablando. Has sido totalmente sincero, te lo agradezco un montón, porque sé que a veces en la élite pues, es complicado porque la gente a veces tiene un poco de recelo de compartir lo que sabe, pero yo creo que te has abierto totalmente, que no te has guardado nada y te lo agradezco muchísimo y que nada, que esta es tu casa y vas a ser bienvenido cuando quieras. Nada, un placer, Nacho, la verdad. Ha sido un ratito muy divertido de charla que hemos tenido, en la que no sé, ha surgido todo así, pues sales solo y vas contando un poquito tu experiencia. Has tardado mucho en conseguir un fisio, que creo que tendrías que haber empezado antes por esas partes. Y nada, pues igual que has tenido esta parte conmigo, pues yo te recomiendo pues pasar al siguiente, que hablas de un redactador. A ver si ahí encuentras esa parte que tú querías unir para jugar con eso. Y nada, que de verdad que un placer, no te cuento más. Y nada, que sigas triunfando, que es muy divertido las cosas que haces y que ayudas a un montón de chavales, pues no solamente que quieran ser futbolistas, sino que también quieran estudiar fisioterapia o que quieran ser prepas, analistas, entrenadores de porteros, que el fútbol no es para los futbolistas, siempre se dice, pero se puede estar viviendo de él de una manera muy chula y muy bonita. Qué buen mensaje, Álvaro. Además, tienes toda la razón con el redactador. Es una de las figuras que quiero traer pronto. He contactado con un par de redactadores, pero no han podido venir por X o por H. Pero bueno, te tomo la palabra. Nada, la gente, como siempre, agradecerle que estar ahí, el apoyo que me dais semana a semana. Cada vez somos más. Muy contento con ello. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro invitado. Genial.